Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Para analizar, ahí vemos en pantalla a nuestros invitados, qué puntuales, la verdad, qué bien, porque normalmente siempre es medio estresante a veces que no se conectan, pero ahí tienen a Carlos Gijón, periodista, como decía, director del portal La República, Santiago Basabe, analista político, columnista de Primicias, cocinero aficionado, me han contado que no gran sazón tampoco es que tenga, pero en fin, tiene su programa ahí de cocina y que creo que no me escucha. ¿Me estás escuchando por si acaso, Santiago? Sí te escucho un poquito bajo. Ah, ya. Vale, vale, ahí me voy a Escuché la, acercar un... escuché la injuria claramente. Ah, ya, sí, vi que no te hizo gracia porque no hiciste No, no, ninguna no, mueca. no. Mañana presentaré mi correspondiente acción Ya, de cuál será de las tantas que se puede en el medio. No sé, de acción, violencia política, alguna cosa de esas, puede ser. vale, está bien. Yo tengo mis abogados, no te preocupes. Ah, entonces, Nos bien, veremos en los tribunales. dale, dale, bienvenido a los dos, qué gusto tenerlos. Bueno, básicamente nos interesa hacer una suerte también de evaluación de lo que sucedió ayer, tratar de buscar explicaciones. Eh, ¿Cuál sería la primera lectura? De hecho, bueno, leí un artículo que publicaste, Santiago. Voy a empezar contigo, Carlos. Fue sorpresiva la diferencia de 11 puntos, presumo, ¿no? Porque todo el proceso de campaña nos tuvieron con una angustia porque unas decían que con muy poco margen le daban a uno, al otro, y resulta que 11 puntos de diferencia. La verdad, una vez más, las encuestas no ayudan, ¿no? Bienvenido. Sí, son totalmente sorpresivo. Lo que pasó, no es una sorpresa que las encuestas fallen. Claro. Las van a fallar hace mucho tiempo, y ya tenemos muchos procesos electorales que las encuestas y los exit polls fallan, no solamente en el Ecuador, en el mundo. Recordando que en el Brexit, en el Reino Unido, los resultados finales fueron totalmente distintos a lo que decían las encuestas. En Colombia, cuando hubo el referéndum por el acuerdo de paz con las FARC, también me acuerdo que las encuestas fallaron totalmente, pero no es novedad. Pero lo importante no es analizar las encuestas en este momento, sino qué fue lo que pasó ayer. Mm, Y bueno, ahí yo tengo la impresión de que ayer triunfó el anticorreísmo, ¿no? Ayer hubo un esfuerzo del país, de la nación entera, creo, para tratar de evitar que este partido político que ya gobernó el país regrese. Creo que ellos cometieron más errores que los aciertos que cometió o que los aciertos que haya hecho el presidente Noboa. eh, el correísmo mostró sus cartas de inmediato, ¿no? Creo que no había pasado una semana de que habían llegado a segunda vuelta de la manera tan importante como llegaron, cuando la señora Paola Cabezas dijo que eh, había que ir a una dolarización a la ecuatoriana y que había que buscar una forma alternativa de pago al dólar. ujú, ujú. La semana siguiente, el expresidente Correa, que ahora resulta que es periodista y unos programas como los que tú haces en la televisión rusa, ¿no? En Russian Sí. Today, entrevistó a su amigo, a su compadre Ricardo Patiño, y profundizaron en la idea e insistieron en la idea de lo mala que es la dolarización para el país y de lo mala que Ujú. son las relaciones con los Estados Unidos. Y de manera temeraria, aunque la candidata pues, no hablaba del tema, pero estos importantes voceros
insistieron en hablar en contra de uno de los temas que a los ecuatorianos les importa muchísimo, que es la dolarización. En esos mismos días, el señor Javier Lazo salió a la televisión a decir que había que retomar y que había que Sí, volver. increíbles. No lo dijo así, habló de la ley Mordaza, dijo él, ¿no? La ley de comunicación, que se la llamó ley Mordaza, y dijo que había que retomarla, que había que volverla a crear, y no solamente eso, sino perfeccionarla, que había que extender a las redes sociales. Y la señora candidata, la señora González, pocos días antes de las elecciones, dijo abiertamente, desembosadamente, que, no era, que había que controlar la música que escuchaban los ecuatorianos, porque esto es una barbaridad, que cada cual escucha la música que le gusta y lo que le apetece, ¿no? Que había que Claro. poner un control a la música que se escuchaba y a los programas que se veían. Entonces ellos nos recordaron, además que al mismo tiempo la fiscalía abrió el expediente del caso Ligados y escuchamos las conversaciones del señor Augusto Verduga, el consejero de Participación Ciudadana, en los que revelaban pues una serie de circunstancias increíbles, ¿no? Increíbles, no solamente pues que la señora González trataba de influenciar en el nombramiento de las autoridades de control, que hablaba con Ujú. él, sino que el señor Augusto Verduga había estado en la escena de un crimen que había pues sacudido, bueno, hay tantos crímenes ahora, pero sí, pues yo me acuerdo la noche en que supimos que cerca de la vía San Borondón habían matado a una persona y luego supimos que al día siguiente habían regresado los asesinos a matar a otra en ese mismo lugar. Y entonces uno se percibe, se da cuenta que el señor Verduga, que era un concejal, un consejero de ellos en el Consejo de Participación Ciudadana, tenía alguna vinculación o estaba de alguna manera ligado a los organismos, a los grupos delincuenciales de delito organizado, y yo creo que eso aterró a la ciudadanía, aterró a la sociedad de tal manera Ok. que se hizo probablemente las encuestas estaban empatadas, probablemente estaban empatados, pero al final la sociedad hizo un esfuerzo enorme, ¿no? De movilización, fueron a votar más personas de las que Así es. iban a votar, el voto nulo y el voto en blanco descendió, Ujú, y, ujú. y finalmente pues obtuvimos los resultados que hemos tenido, ¿no? Yo creo que Ok. ayer ganó el anticorreísmo. Ahora, Santiago, no sé si tengas algún elemento adicional a mencionar sobre este particular, estos errores que pudieron haber influido en este resultado. Pero eh, más allá de eso, quería ir en secuencia. Finalmente, Luisa González anunció que el correísmo no reconoce y que hay fraude. Sin embargo, el día de hoy han habido varias expresiones de gente relevante del correísmo, Marcela Guiñaga, Paola Pavón, Aquiles Álvarez, Pavel Muñoz, todos reconociendo la del triunfo de Noboa y bueno, diciendo nos toca seguir trabajando, como diciendo, no vamos a insistir en esa línea. Parecería que es algo impuesto, digamos, desde Bélgica, y que Luisa acató en su momento, pero que no tiene mucho asidero. No sé qué lectura tienes al respecto. Bienvenido. Bueno, en general, las decisiones políticas importantes de la campaña de la señora González y de la Revolución Ciudadana en general pasan por la aprobación del expresidente Correa. Eso Mm, no es una novedad ni algo novedoso. que debería llamar la atención. Eh, y creo que la decisión de Luisa González de ayer de no reconocer el resultado electoral y alegar fraude cuando hay más de 1 millón de votos de diferencia, no 100.000 votos ni Claro. 10.000, sino 1 millón de votos de diferencia, da cuenta de una directriz que viene de fuera. A los actores políticos locales que has mencionado, evidentemente políticamente no les conviene mantenerse en esa línea porque todavía tienen aspiraciones, ¿no? Claro, Pienso claro. en el alcalde Pavel Muñoz, por ejemplo,
cuya primera aspiración política será mantenerse en el cargo y que no sea removido ahora con este proceso de revocatoria que está iniciando en estos días, Ujú. y por la posibilidad de terciar por una reelección, porque todavía tiene espacio, la alcaldesa, la prefecta de Guayas en la misma línea, quizás la prefecta de Pichincha menos, ¿no? Porque ella ya cumple su segundo periodo y no tiene la posibilidad de la reelección. Pero por otro lado, más allá de este tema de ambiciones personales, políticas, legítimas, además de de estas personas que he mencionado, de estos actores políticos, yo creo que en el fondo también da cuenta que al interior del correísmo hay grietas, hay fisuras, hay distintas posiciones que no son expresadas hacia lo público, evidentemente, por el liderazgo enorme que mantiene el expresidente Correa y su capacidad de disciplinarles, Claro. pero que creo que eventualmente, esta es una pregunta abierta, es una incógnita mejor, eventualmente esas grietas podrían empezar a hacerse más notorias con el paso de las semanas y de los meses, porque la pérdida de ayer de más de 10 puntos porcentuales, yo creo que es un golpe muy, muy fuerte a Mm. la estructura de lo que es la Revolución Ciudadana. Ahora bien, se habla, de hecho tú mencionabas eso en el artículo, Santiago, de la necesidad de ver hacia adelante y buscar entonces limar asperezas, buscar una suerte de acercamiento dentro de lo posible en términos políticos para mejorar la situación del país. En esa línea, José de la Gasca, el ministro, ha mencionado que la confrontación terminó y que es hora de reconciliación. Carlos, eso suena bien, por supuesto, pero la reconciliación significa ¿qué cosa? Porque en campaña se han dicho cosas muy duras, muy fuertes, muy graves sobre el posible cometimiento de algún delito o de vinculaciones irregulares de lado y lado. Es decir, tenemos que olvidarnos de todas esas historias como fruto de un momento de calentura de campaña. ¿Cuál es el alcance de esa reconciliación? A mí me pareció interesante la declaración que dio ayer el presidente Noboa, no tanto por las palabras que pronunció, sino por la forma serena con la que recibí el triunfo, ¿no? Apareció muy tranquilo, no estaba exultante. A ver, parece que se colgó, los dos estaban colgados. A ver, ¿me están escuchando por si acaso? No. A ver, hagamos el reseteo, lo que sea que hay que hacer. Coincide con lo que ha expresado ahora el ministro de Gobierno. No se trata de aquí de ir a un momento de retaliación y seguir la pelea política, sino de gobernar. Él tiene que empezar a gobernar, tiene que dedicarse a gobernar. Ya ganó las elecciones, ha ganado con 10 o 11 puntos de diferencia, no sabemos todavía porque hasta ayer supimos el 90% de los votos. Y él tiene que encargarse ahora ya de otras cosas. Ya la pelea política terminó. Yo creo que los ciudadanos, que los analistas, tenemos también que dar una tregua al gobierno, ¿no? Yo creo que él tiene derecho en este momento a estos 3 meses de tregua que se estilan, ¿no? O sea, no es que ya los tuvo en el gobierno pasado, él tiene, creo que necesita un tiempo para reorganizarse, para reorientar su gobierno, para ver hacia dónde, cómo va a resolver los problemas, los grandes problemas que tiene el país, y es necesario que en este momento olvidemos la confrontación. Ya Ok, la pelea no. pero, Ahora hay que dedicarse a gobernar y nosotros como ciudadanos debemos darle el espacio necesario para que el gobierno gobierne y esperar un tiempo prudencial para empezar a objetar, a criticar y a discrepar en lo que haya que discrepar y apoyar en lo que tenga que ser apoyado. pero Santiago, pero la idea, tú lo mencionabas en tu artículo, la idea es que ya el gobierno nos presente una línea real, concreta de proyecto de país. Es decir, hasta ahora ha sido un poco ambiguo o carente de información. Es decir, y además mencionabas que yo coincido plenamente en el sentido de
buscar gente más preparada, que tenga autoridad, que pueda decirle a Daniel Noboa: Daniel, te estás equivocando, no va por ahí, tenemos que hacer esto. Y para ver si entonces el señor comprende y se deja ayudar, porque a ratos parece que tiene dificultades para ese tipo de cosas. Entonces el panorama se ve complicado en ese sentido, Santiago. Se ve complicado por varias razones. Una es porque partimos de una crisis económica importante que tiene el país y que Noboa la va a tener que sortear. Ujú. Hay el apoyo de o la cercanía, más que apoyo con los multilaterales de crédito, va a ser importante, va a ser decisivo, pues, la cercanía con los Estados Unidos también. Pero en el plano local, como tú mencionabas, me parece que es un gobierno carente de un guión político específico. ¿Cuál es cuál es la orientación política para el gobierno? ¿Va a ser un gobierno centrado en en el crecimiento desde el Estado, desde el sector privado? ¿Cómo va a incentivar al incremento del empleo desde el sector privado, si es que esa es su visión? ¿Cuál es su posición respecto al Consejo de Participación Ciudadana, a los 5 poderes del Estado que tiene el Ecuador y seguramente de pocos o ningún otro país alrededor del mundo? Yo creo que ese es un ejercicio que el presidente tendrá este largo mes hasta asumir el poder de forma, por el primer periodo completo, digámoslo así, en el mes de mayo, que el presidente tiene que dar una respuesta al gobierno, a la ciudadanía para generar cierto nivel de certidumbre. El otro tema que está vinculado es la política exterior. Yo creo que ahí hay un déficit importante del gobierno del señor Noboa. Tenemos mucha distancia con buena parte de los países de América Latina. Esto en alguna medida tiene que ver con la ruptura de las relaciones comerciales y políticas, diplomáticas en general con México. Ese es un tema que tiene que resolverse de alguna manera. No es fácil ni sencillo, estoy totalmente consciente de eso, pero hay que hacerlo. Mm, Y un tercer punto, no es que esto agota, pero que me parece es importante, tiene que ver con la inversión social. mm. Yo creo que el gobierno ha sido deficitario todavía en temas de salud, en temas de educación, que son elementos claves para para la población. En resumidas cuentas, estos 11 casi 12 puntos de ventaja, yo creo que al gobierno, lejos de servirle para asumir que ha hecho un gran trabajo durante este año y un poco más, deberían servirle de aliciente para tomar los correctivos del caso, entre los cuales están estos puntos que he mencionado y el punto de la renovación de actores, que tú lo habías mencionado, que tiene que ver con quienes conforman su gabinete a futuro y que uno pensaría que debería ser gente con conocimiento de la vida pública. Ujú, ujú. Ahora, los dos candidatos decían que si llegaban al poder convocarían a una asamblea constituyente. Y en ese sentido, tú decías, Santiago, que ese sería un acto temerario, más bien hacer una convocatoria de esas características. Carlos, no sé si tú coincidas con aquello, pero el presidente de hecho dijo: lo convocaría y en 6 meses ya debemos concluir esa asamblea constituyente porque básicamente necesito otra constitución para gobernar bien. ¿Cómo ves esta urgencia que plantea el candidato, hoy presidente reelecto? Yo creo que es necesario desmontar la asamblea de Montecristi. Yo creo que todas estas reformas que se introdujeron en Montecristi, estas reformas del Estado, me parece que han sido muy malas, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana, tuvimos la fortuna de que el primer consejo se integró con gente de la categoría de Julio César Trujillo, en la que estaba el general Hernández. Pero fue un consejo importante que hizo un papel importante. Pero luego esto pues devino en una, la palabra cloaca es demasiado fuerte, pero creo que sirve bastante bien Es para correcto, sí. describir lo que ha pasado allí. Yo creo que esta reforma constitucional que se introdujo debe ser derogada, ¿no? Yo creo que debemos eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Hay muchos temas de seguridad que tienen que reverse. Por ejemplo, la Constitución de Montecristi prohíbe que las Fuerzas Armadas participen en el control interno, ¿no? Y de hecho han tenido que ser utilizadas para el control interno, entonces los presidentes se ven obligados a dictar uno tras otro estados de excepción para poder utilizar las Fuerzas Armadas para que controlen las cárceles, las penitenciarías, las calles.
por el simple hecho de que el número de efectivos policiales que tiene el Ecuador no se acerca todavía al mínimo necesario para que exista en los países civilizados para que puedan dar seguridad a la nación. Y entonces yo creo que es necesario eliminar Mm. esto que planteó, no que planteó, sino que decretó la Constitución de Montecristi. Hay muchos temas en la economía, ¿no? Que de estos los sectores estratégicos, yo creo que frenan el desarrollo del Ecuador y creo que deben ser cambiados. Creo que esta es la oportunidad que si el presidente Noboa no va después de este triunfo tan arrasador, ¿no? De 10 puntos, 11 puntos, si no convoca a una asamblea constituyente en este momento y se espera un año, no lo va a hacer nunca, no va a ocurrir, las cifras van a cambiar, la situación va a cambiar. Entonces yo creo que esto es algo importante, una promesa de campaña, es algo que él ha planteado, lo que he hablado varias veces, y este es el momento para hacerlo. No estoy exento de temores, me doy cuenta claramente que la polarización política que existe en el Ecuador y que se vio de manera plena ya en la primera vuelta y que pues puede volver a ocurrir y que vayamos a una constituyente en la que el correísmo y el gobierno de Noboa copen al menos el 90% de la asamblea, de una asamblea constituyente. No estoy seguro de que el presidente Noboa represente unos valores liberales, ¿no? No sé con exactitud. Creo que nadie sabe con exactitud Claro, lo qué que mismo. representa el presidente Noboa. Y entonces tengo temores. Pero sí me doy cuenta de que es una necesidad, que es algo Ok. importante y es una promesa de campaña. Santiago, entonces hay una promesa que está ahí sobre la mesa y por lo tanto se dice, ha dicho Carlos, que hay que aprovechar este momento cuando ha obtenido una victoria tan importante para hacer esta convocatoria. Pero del dicho al hecho, efectivamente puede ocurrir que vaya también gente o mayoritariamente o con muchas posibilidades de manipulación o de manejo y finalmente no sean los resultados lo que se esperarían. No sé si me explico, en el sentido de que podría pues tener alguna influencia para una constitución no la que esperaríamos. No sé cómo ves al respecto, qué opinas? No sé, yo personalmente creo que no es el momento de una constituyente por dos razones específicas. Mm, Evidentemente, yo también creo que es necesario cambiar la constitución, no me parece que es el momento para hacerlo. La primera razón es porque, me lo mencioné hace un momento, es porque el presidente no está estableciendo una propuesta política ideológica que sea la base para ir a la Asamblea Constituyente. Ha ofrecido ir a la Asamblea Constituyente sin ninguna propuesta específica, una Ujú, propuesta ujú, conceptual me refiero. ujú. La Constitución de 2008, que yo concuerdo con Carlos, es una Constitución que tiene muchísimas debilidades, que ha generado más problemas, que ha generado más perjuicios que beneficios al Estado, tiene tras de sí un argumento conceptual que no nos puede gustar, que es el del neoconstitucionalismo. Yo no he visto, al menos hasta ahora, en el gobierno o al presidente Nova, una propuesta de ese tipo, una narrativa, como se suele decir, que sea el punto de partida para la reforma constitucional. Sin eso, me parece que la Asamblea Constituyente puede terminar siendo caótica. Y desde el punto de vista político, lo que yo planteo es si hace 2 meses o un poco menos se conformó la Asamblea Nacional en la forma como se conformó, con una primera minoría de la Revolución Ciudadana Ujú. y un grupo de partidos pequeños, entre los cuales está Pachacutic, me cuesta creer por qué no tendría una conformación similar Mm, la Asamblea Constituyente. O claro. sea, difícilmente las preferencias de las personas, me parece, podrán cambiar para la Asamblea Constituyente y podríamos terminar con una asamblea convocada por el gobierno y manejada por la Revolución Ciudadana, Mm, con lo cual terminaría bloqueándose y sería un evento fallido.
que traería un costo político al presidente de la República. Pero el éxito que ha obtenido en estas elecciones no le da tal vez como para llevar a su grupo, por ejemplo, tú mencionaste a Pachacutic, es decir, lograr negociar de forma que obtengan una mayoría en esa hipotética asamblea constituyente, Santiago. Sí, podrían negociar eso. Partiendo de un supuesto que mencionas tú, que yo no estoy tan seguro que sea así, que este 50 y un poco más por ciento que favorece a Novoa, 55 aproximadamente, Ujú. sea un voto de Novoa. Yo Ah, ok. creo que una buena parte del voto con el que gana el presidente Novoa ahora, con el que se mantiene en el poder, es un voto de temor a Luisa González, por una diversidad de razones, entre otras algunas que Carlos mencionó al inicio, el temor a la desdolarización, las cercanías con Maduro, el tema del manejo de la diferencia de la disidencia política y de los medios de comunicación, etcétera. Ujú. Me da la impresión que buena parte de esos votos están con Nova por esa razón. Y eso no implica necesariamente un apoyo abierto, militante a la propuesta de Novoa. Entonces, en ese sentido, yo creo que al menos mientras no se den los pasos iniciales, los del guión político, quizás una opción es tener una posición mucho más mesurada, mucho más conservadora, si se quiere, de cómo ir manejando los primeros meses del gobierno. Ya, pero yo quisiera insistir, Carlos, contigo en el sentido de la importancia del tema de los tiempos, porque no es lo mismo hacerlo dentro de un año. Tantas cosas pueden suceder en un año. Imagínate, en temas de seguridad, la economía, eso puede jugar a favor o en contra, pero yo creería que más bien eso es riesgoso. Tal vez ese trabajo de proyección, de plan de gobierno o de país, puede trabajarlo en 2 meses y que ya nos presente, digo, es decir, conceptualmente que nos diga qué es lo que quiere para que entonces motive eso a la convocatoria. No sé, ¿qué opinas? ¿Cómo salir de eso, Carlos? Bueno, el problema aquí es que no tenemos claro qué es lo que piensa el gobierno, qué es lo que piensa el presidente. El presidente se ha descrito a sí mismo como un hombre de centro izquierda. Él ha dicho que él es un hombre de centro izquierda. Yo creo Ujú. que esa percepción suya, pues no la comparte la ciudadanía. El resto creo que lo ve como un hombre de derecha por el simple hecho del sector de donde proviene, ¿no? Del Claro. sector empresarial. No parece ser un hombre liberal. Yo no he visto en su año de gobierno un hombre que defienda así valores liberales, ¿no? Mm. Y entonces, él no ha dicho cuál es el modelo de país que quiere, el modelo de Estado que quiere, no lo sabemos. Sin embargo, hay en la sociedad propuestas importantes y propuestas interesantes que no necesariamente que van a llegar a la Asamblea Constituyente. Veamos un punto importante. Noboa va a la segunda vuelta completamente solo. Noboa no tiene una alianza de partidos que Ujú. están con él apoyándolo en la segunda vuelta. Ujú. Cuando Rodrigo Borja llegó a la segunda vuelta con Abdalá Bucarán, el resto de partidos políticos se pusieron a su lado y lo apoyaban, ¿no? Una constelación de partidos. Cuando Sixto Durán Ballén llegó a la segunda vuelta con Jaime Nebot, pues los partidos políticos, las organizaciones se juntaron alrededor de Durán Ballén para impedir que Jaime Nebot gane la presidencia de la República. Jaime Nebot en esa época despertaba la misma fuerza anti que ahora Claro. representa el correísmo, ¿no? El país se unía para evitar que Jaime Nebot gane la presidencia de la República, de hecho no la ganó nunca. Claro. Y entonces, esto no ha ocurrido ahora. Noboa ha sido candidato solo y él solo ha obtenido 10 puntos de diferencia. Lo que estamos viviendo no lo hemos visto antes, él solo, Claro. con un partido que hace un año no existía, Mm. un candidato que nos sorprendió increíblemente que haya llegado a la segunda vuelta. Y entonces yo no dejo de compartir los temores de Santiago de qué es lo que nos van a proponer, pero sí estoy consciente de que si no se aprovecha en este momento el impulso de la candidatura de Noboa y su triunfo con 11 puntos,
no se va a repetir esta situación luego. Ok, No se va a repetir. listo. Este es el momento para ir a una asamblea constituyente y pues enfrentemos los temores que tenemos. Sí, puede ser que, pero si uno se llena de temores, si uno permite que los temores nos impidan actuar y hacer lo que creemos que hay que hacer, no vamos a hacer nunca las cosas. Santiago, no sé si quieras acotar algo y quiero incorporar, ya que estamos hablando de quienes han perdido, se menciona que ISA concretamente sería uno de los perdedores a propósito de la voluminosa votación que obtuvo en la sierra el candidato Noboa. ¿Qué observas al respecto? O sea, yo creo que esa alianza explícita, abierta, pública de Leonidas Issa con la señora González terminó perjudicándole más que beneficiándole su candidatura. Mm, Porque la imagen que transmite Issa es la imagen de una persona violenta en términos políticos, que no cree en el régimen democrático como una forma de gobierno, cree en otra forma de organización política, y que lo ha dicho, afortunadamente lo ha dicho claramente. ujú. Y eso quizás infundió nuevamente más temores entre una población que ya tenía cierta distancia frente a la candidatura de González. Si se toma los resultados electorales del día de ayer y se observan las provincias de la Sierra Central, fundamentalmente, pienso en Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar, básicamente, porque Tungurahua es tradicionalmente anticorreísta, el voto mayoritario de la población indígena parecería haber circulado hacia Noboa. También hacia González, por supuesto, pero no en la magnitud que ellos Claro. esperaban. Ujú. Entonces, yo creo que en ese sentido, nuevamente, la figura de Leonidas Issa, lejos de empujar la opción de González hacia arriba, lo que hizo es generar un escenario de mayor incertidumbre entre los indecisos e incluso entre la gente que votó nulo. Concluimos contigo, Carlos, el tiempo se nos viene encima. Tú decías al principio que sí, que había que darle de todas maneras algún respiro al presidente para que considere, delibere también qué hacer en estos 4 años que se aproximan. Aunque 3 meses suenan mucho también, ¿no? Es decir, estamos hablando de que viene trabajando, es decir, debería tener clara la película y si quiere hacer un cambio de rumbo, hacerlo pues lo más pronto posible, creería, como expectativa, Carlos. Sí, lo que yo creo es que la sociedad debe darle el espacio suficiente para que él se reorganice. Yo creo que ya la pelea política terminó, ya la campaña terminó ayer, el enfrentamiento terminó y en este momento tenemos que dejar que el presidente gobierne y que trate de... a ver, él tiene primero el tema de la Asamblea Constituyente, pero tiene dos problemas muy graves. Tiene el problema de la seguridad y el problema y la crisis económica. Claro. Tiene una crisis muy grave, el PIB ha caído a menos 1,5 me parece, cuando antes de que él llegue estaba creciendo casi cerca, alrededor de 3 puntos. La pobreza ha crecido, ha aumentado de 25 puntos a 30. Eso significa que por lo menos unas 500.000 personas que el año pasado podía comer, podía sobrevivir, ahora no puede. Tiene problemas muy serios, ¿no? El de la seguridad y el de la economía son problemas que él tiene que afrontar y enfrentar. Y como acabamos de pasar una campaña electoral muy violenta, yo creo que es momento de serenarse y de apoyar al gobierno que acaba de ser elegido con esta mayoría tan grande y esperar un poco de tiempo para empezar nuevamente a criticar lo que haya que criticar y a debatir lo que sea necesario. No le hemos dado un cheque en blanco al presidente Noboa. Los que hemos votado por él, me incluyo, los que hemos votado por él el día de ayer, no necesariamente somos sus partidarios, todavía no entendemos bien qué es lo que está haciendo, hemos votado por él porque sabíamos perfectamente lo que estaba pensando la otra candidata. Claro. Y yo creo que hay que dejarlo que gobierne y hacer oposición o hacer crítica o debatir las cosas en el momento que ya veamos que las cosas que son necesarias.
Muchas gracias a los dos por haber participado en este conversatorio. Interesantes las reflexiones y las proyecciones que están realizando a propósito de lo que anhelamos para el país en términos de calidad de vida. Vamos a ver qué ocurre, si es que hay un giro de timón frente a lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos con el gobierno un poco errático, un poco improvisado de Noboa. Deseamos efectivamente que encuentre la ruta y finalmente lo exprese en hechos, ¿no? Carlos Gijón y Santiago Basabe, muchas gracias por haber estado aquí. Que tengan una buena tarde. Gracias a ti, hasta luego. Un gusto, gracias. Bien, de inmediato una pausa, 7:45, ya venimos. Con Claro los memes salen a turistear y subes un selfie en cualquier lugar. Ser full Claro me conviene a full. Con más gigas me hicieron un plus. Activa tu paquete prepago, ahora con 6 gigas por 7 días a solo $3.50. Ser full Claro me conviene a full. 17:57, seguimos amigas, amigos con nuestra agenda informativa. De inmediato me comentan que ya están listos nuestros siguientes invitados. Vamos a hacer un panel, por favor si pueden ingresar al estudio principal. Nos interesa dar seguimiento al tema que tiene que ver con las consecuencias, entre comillas, de las elecciones, ¿no? Una de ellas, que se ha mencionado con insistencia, tiene que ver con la gobernabilidad. Después de este episodio tenso de las elecciones, el resultado que se ha obtenido, pues, ¿qué viene de cara al futuro? ¿Cuáles son las ideas que podemos trabajar? Hemos invitado a Hernán Reyes, politólogo, y a Gabriela Guerrero, politóloga también, para hablar sobre el particular. Y quisiera, al hablar de gobernabilidad, no sé si les parece, pero tal vez mencionar este episodio del reclamo del correísmo de hablar de fraude, porque eso evidentemente podría resquebrajar este concepto de gobernabilidad, aunque al parecer parecería diluirse, teniendo en cuenta que incluso dirigentes altos del correísmo han reconocido la victoria de Noboa, no se presentan las pruebas del supuesto fraude, es decir, parecería un tanto inconsistente. Pero bueno, ¿cuál es la primera lectura frente a lo que se avecina luego de este triunfo de Daniel Noboa? Hernán, empecemos con usted, si le parece. Bienvenido. Gracias, Andrés. Un saludo para Gabriela. También, creo que hay dos elementos. Uno, creo que es bastante claro la serie de irregularidades y de abusos, diría yo, que se cometieron antes del proceso electoral del día domingo. Es evidente que hubo un proceso marcado por una cancha inclinada, donde el mayor favorecido era el candidato presidente Noboa. Todo lo que hizo para evitar ceder el poder a la vicepresidenta, está claro. Todo lo que ha hecho para evitar pedir licencia estuvo claro. Fue bastante complicada su decisión de plantear estados de excepción en 7 provincias, justamente en vísperas de las elecciones. Fue muy polémica la decisión también del Consejo Nacional Electoral, un consejo tremendamente permisivo, con todos los, digamos, por ejemplo, la propaganda electoral que hacía el candidato presidente en su doble condición, funcionarios del gobierno, repartiendo no solo el gobierno bonos, sino también ollas de inducción, cocinas de inducción, o sea, ha sido un proceso largo que efectivamente hizo que las elecciones sean muy atípicas. Y en ese sentido, la respuesta de la Revolución Ciudadana creo que es una respuesta que tendrá que ser probada. Al menos tendrán que mostrar pruebas. Si dice que no reconoce los resultados electorales y que hay fraude, porque la palabra es una palabra muy pesada, debería mostrar al menos indicios. Yo hasta ahora no los he visto, francamente, y me parece que si se trata de algo que sucedió en la parte informática del Consejo Nacional Electoral, deberían pedir, y otra cosa es que finalmente se acepte ese pedido de una auditoría informática forense de carácter internacional. Pero evidentemente tiene razón en quejarse la Revolución Ciudadana de un proceso electoral desigual, pero de ahí a plantear que hubo un fraude electoral, yo creo que hay bastante distancia. Gabriela, ¿qué opina usted? Efectivamente, me gustaría su opinión sobre el rol que efectivamente tuvo el Consejo Nacional Electoral a propósito de la serie de abusos que se cometieron, porque coincido con eso, con Hernán, a vista y paciencia, ¿no? Es decir,
efectivamente regaló lo que pudo y lo que no pudo, muebles, regalaba también el Ministerio de Agricultura y así por el estilo. Entonces, como que no pasaba nada o que si era normal, no sé. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bienvenida. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Buenas tardes, Hernán, qué gusto acompañarles. Coincido, obviamente, que cuando uno es candidato a presidente siempre va a tener una postura un poco favorecida en ese sentido, ¿no? Digamos que ahí se pasa un poco esta línea delgada entre qué momento soy candidato y qué momento soy presidente. Básicamente esto lo estoy poniendo en mi gestión pública presidencial, no necesariamente en mi candidatura, entonces es un poco ahí, digamos, mover el sistema a favor de esto. Era obvio que podría haber sucedido y ha pasado en ocasiones anteriores también con los candidatos que buscan ser reelectos en este sentido, ¿no? Ahora, creo que también el tema de fraude se escuchaba de los dos lados, no solamente hacia la presidencia, y eso tenía mucho que ver con los resultados electorales que tuvimos tan cercanos. Creo que nadie se esperaba que en primera vuelta los resultados sean tan cercanos y eso hacía pensar que cualquiera de las dos partes podría haber optado por un fraude dentro del sistema. Yo creo que la cantidad de veedores, yo estuve en estas elecciones como observadora nacional, la cantidad de veedores que pusieron, sobre todo Revolución Ciudadana en mesas, también me sorprendió bastante. Casi duplicaban también a los veedores de ADN, ¿no? Entonces creo que también el control social en ese sentido fue bastante fuerte en estas elecciones por la cercanía que tuvieron los resultados de la primera vuelta. Y creo que también hizo un factor importante el tema de las encuestadoras. Al no tener certeza si es que esos iban a poder ser los resultados, no podíamos confiar tampoco en los exit poll, en las bocas de urna. Y creo que ahí también el Consejo Nacional Electoral lo dijo, no vamos a tener conteo rápido, dijo, en estas elecciones. Porque de nuevo lo que podría haber hecho ahí es que si el ciudadano piense en que hay un fraude electoral, si es que se empiezan a dar resultados demasiado cercanos o demasiado pronto sin tener una estabilidad. Ahora, los resultados al mostrarse, el conteo fue bastante rápido. Mientras estaba yo en entrevista, me senté y al momento en el que me paré ya teníamos básicamente un presidente, ¿no? Entonces, también creo que eso jugó mucho digamos, en marcar la cancha en estas elecciones. Ahora bien, vamos al tema concreto de la gobernabilidad. Se esperaría para lograr ese objetivo, es decir, que la gente comprenda y en lo posible se una en función de un proyecto político de país. Pero resulta que el candidato a presidente, una vez cuando obtuvo el triunfo allá en la playa, ok, dijo gracias, no dijo absolutamente nada, en especial, digamos. Pero hoy ya tuvo este encuentro en el balcón y se esperaría que algo hubiese dicho, digo algo, ¿no? Pero solo pasó agradeciendo que el bien le ganó al mal, que ahora ya se respira tranquilidad. Supongo que en círculos cercanos sin duda, pero en los ecuatorianos yo creo que todavía seguimos con muchas dudas, pocas certezas sobre cuál es la propuesta que nos hace el gobierno para los próximos 4 años. Es decir, cómo proponer gobernabilidad, a qué nos juntamos o criticamos si es que no tenemos ese plan o si existe, Hernán. A ver, creo que hay dos elementos que considerar. Uno, hay que mirar lo que ya ha sucedido durante estos 16, 17 meses de gestión de Noboa al frente del Ecuador. Y, por supuesto, las muestras que ha dado el presidente Noboa han sido muestras que no apuntan precisamente a querer generar acuerdos de carácter nacional. Él se vendió como un producto electoral cuando ganó las elecciones, apuntando a que no era ni anti ni pro, y que finalmente iba a ser un gobierno libre de estas animadversiones, que no iba a tomar venganzas, etcétera, etcétera. Creo que su gestión al frente del gobierno ha sido completamente distinta. Me parece que el hecho de que haya él mismo vendido su figura de que es un pésimo enemigo, hace que la respuesta a esta pregunta, si es que él va a buscar la unidad, junto con lo que menciona Andrés, de que no ha mencionado siquiera la palabra unidad, sino que simplemente voy a mi proyecto y pare de contarle, mi proyecto es hacer una asamblea constituyente, etcétera, por ahí va. Y segunda cosa, creo que es importante entender que hay dos tipos de gobernabilidad. Hay una gobernabilidad democrática, con los límites que tiene la democracia liberal, y hay una democracia autoritaria, también conocida ahora como gobernabilidad iliberal, es decir, con niveles de desacato a la ley, con niveles de violencia política
y con niveles de, yo diría, enfrentamiento y polarización social muy grandes. ¿Qué Me político da la tiene esa... impresión, qué... lamentablemente, de que Noboa va a optar por esta Ujú. segunda posibilidad que le ha dado resultados en esta primera gestión transitoria al frente del Er- gobierno. Comprendo, Y Hernán, ¿qué creo que político el va en esa país, línea? Como ejemplo, Hernán, perdona que te interrumpa, ¿qué político claro, dirías es el ejemplo de lo que tú mencionas? de una gobernabilidad autoritaria. Sí, ajá, Bueno, hay ahorita en Estados Unidos me parece que es clarísimo el ejemplo de Donald Trump. Trump. Donald Ujú. Trump está actuando desde el Ejecutivo con una fuerza no solamente inusitada, sino que está queriendo también tener incidencia en otros poderes y funciones del Claro. Estado, en una Mm. democracia como la norteamericana, que hasta hace poco parecía ser el ejemplo a nivel mundial. Creo que estamos viendo algo similar en Argentina, creo que vimos algo similar también cuando gobernó Bolsonaro en Brasil, es decir, es una Comprendo. característica, diría yo, de las nuevas derechas que han emergido los últimos años en la región. Ok, Gabriela, también en la misma línea entonces, ¿cómo lograr exigir que finalmente las autoridades que pretenden liderar un país pues nos den las herramientas para debatir, para poder lograr o criticar, tener consensos, lo que fuese? ¿Qué hacer al respecto? Yo creo que ahí nuevamente está el control social, ¿no? Los ciudadanos dejamos ahí un poco la política abandonada simplemente a los políticos y creemos que hacer política ciudadana o representación política o democracia es cuando nos convocan a las urnas y ahí se acabó. Y Claro. hemos dejado en manos de esos políticos, digamos, la toma de decisiones. Cuando se pasan los proyectos en la asamblea, no estamos haciendo una suerte de control social. Estoy segura que ningún ciudadano se entera lo que pasa en la asamblea ni en las sesiones de la asamblea. Y entonces nos quejamos cuando las leyes ya están impuestas. Creo que esa es la principal problemática. Ahí tal vez con un poco lo que nos comentaba Hernán hace un momento. El aparecimiento del autoritarismo no solo se queda en las izquierdas, se va hacia a las derechas y a las izquierdas, más bien dicho. Yo creo que es un mal regional, porque no nos vemos nosotros como ciudadanos empoderados de la política de nuestros estados. Entonces queremos una figura autoritaria que venga a decirnos cuáles son las reglas del juego, cómo debemos hacer las cosas. Y eso hace que permitamos que hayan atropellos constitucionales. Que venga y haga lo que tenga que hacer, es básicamente lo que decimos los latinoamericanos en general, ¿no? Nos importa poco entonces tener constituciones y hoy en día mi gran pregunta en torno a lo que hemos conversado es del proyecto país que se supone que arriba con el nuevo gobierno. Va a partir también un proyecto constitucional, porque eso nos lo dijo tanto la candidata Luisa González como Daniel Noboa como candidato. Ujú. Entonces va a venir una constituyente. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar hacia dónde queremos migrar como país, porque no sabemos todavía cuál es el proyecto país. Claro, y en ese sentido, el ejemplo, ya que pregunté hace un momento y nos dijo que era Donald Trump, Bolsonaro, qué sé yo, ¿encajaría en ese proyecto de izquierda Maduro, por ejemplo? Aunque, bueno, básicamente es una dictadura, no sé si por allí encajaría, no sé si Boric podría ser más cercano, o en fin, no sé, ¿qué me dices? En general, yo considero que ahorita los presidentes que están en el Ejecutivo en los diferentes países de América Latina han tenido que tomar esos tintes porque no han logrado resolver las mismas problemáticas que tenemos aquí en el Ecuador. Todos compartimos puntos en común, entre esos, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico o el tema de seguridad. Entonces hemos empujado en cierta forma a buscar estas figuras de autoritarismo que nos resuelvan los problemas que han venido arrastrando a América Latina a lo largo de los años. Basta ver la historia latinoamericana, la historia propia del país. Nosotros somos un país que vivimos de caudillos, que se repite desde el momento en el que somos república, que 30 años ha liderado el florianismo, que luego viene el alfarismo, que viene antes del garcianismo, pero siempre hemos tenido periodos de gobiernos con figuras Mm. autoritarias que ponen una constitución, sea de derecha o sea de izquierda. De acuerdo. Estamos repitiendo la historia cíclica. Ok, Ujú. Hernán, el día de ayer ya hablamos sobre el tema económico, cuál es la proyección, el tema de seguridad también lo hemos abordado. Creo que son dos pilares importantísimos para lograr consenso sobre qué queremos como país. Pero me pregunto, ¿es suficiente? ¿Qué otros elementos deberían incorporarse en este debate para lograr la ansiada gobernabilidad? A ver, creo que la economía, reactivar la economía, poder finalmente sacar adelante a un país que está de alguna manera paralizado Ten claro. en términos económicos y que está de alguna manera también asfixiado por el tema del endeudamiento externo, Claro. es fundamental para la gobernabilidad. Difícilmente se puede separar la gestión política de una buena gestión económica.
Y me parece que no solamente por lo que él mismo ha hecho estos meses de gobierno, Noboa, sino también por lo que heredó de los gobiernos anteriores. El tema de la economía es complicado, una deuda pública que asciende a 9.000 millones, El empleo, una la inversión pobreza, ¿no? extranjera, ¿perdón? El empleo, la pobreza. Sí, sí, por supuesto, esto incide en la parte social de manera directa. Si no hay Claro. inversión extranjera, ha habido una inversión extranjera minúscula. El último año, el 2024, la menor en 14 años. Claro, bajan los puntos de riesgo país porque gana Noboa, que es de una tendencia quizá más cercana a los empresarios. Ese riesgo país tiene que ver con los mercados fundamentalmente, pero en la práctica el desafío es enorme en lo económico. Ahora, si es que Daniel Noboa pretende, diría yo, no solucionar aquello y seguir manejando la economía como ha venido manejando, es decir, casi estrangulándola en términos de la inversión estatal y sobre todo la inversión social, yo creo que el malestar ciudadano va a ser bastante pronto. La gente va a empezar a sentir aquello. Ya le ha perdonado, digamos, los errores, entre comillas, para mí graves deficiencias que ha cometido durante estos meses, porque él mismo reiteradamente dijo que se trata de un periodo demasiado corto para poder abordar los problemas. Ujú. Pero el momento en que ya empieza como un periodo normal de 4 años y la gente no ve resultados, como no ha visto resultados en el tema de seguridad, como no ha visto resultados en el tema salud, como no ha visto resultados en el tema educación, etcétera, etcétera, yo creo que el discurso político de Noboa o la propia, yo diría, esta creación de una imagen apolítica, que es lo que ha venido manejando. Noboa parece más un influencer que un político, se muestra más así. Claro. Yo creo que ya no le va a servir, yo creo que no le va a ser suficiente para enfrentar el malestar y posiblemente respuestas sociales que ya veremos cómo se dan. Digamos, la gente está enojada. Este 1 de mayo habrá que ver cuánta gente sale a las calles. Si bien Claro. es cierto, es muy cercano a las elecciones, pero Mm. ya podría ser una primera muestra de qué le espera. Y Gabriela, ¿cómo lograr una mejor comunicación? Es decir, efectivamente, eh, el presidente como tal es muy mal comunicador, eso está clarísimo. Los discursos de él pues no pasan entre 3 y 5 minutos y esto es, así como, no sé. Entonces, en la cotidianeidad, cómo lograr que nos informe, porque tampoco el ministerio o la Secretaría de Comunicación, tal bien, tampoco es algo que funcione. Es decir, si no hay un cambio, un giro de timón en eso, realmente estamos abocados a repetir el mismo círculo. Es decir, tiene que haber algo más radical. No sé si también cambio de ministros, pero el tema de comunicación me parece importantísimo. Bueno, en general el fortalecimiento del gabinete tiene que ser. No podemos seguir con los mismos ministros que estamos en este momento. Creo que ha sido una de las graves problemáticas, si es que quiere tener una credibilidad buena. En eso comparto con Hernán que este es el momento de que si ya entra un periodo de 4 años, tiene que ser un periodo que tenga resultados. Para trasladar esto a la parte comunicacional, si es que vemos que tal vez la fortaleza del presidente no es necesariamente la comunicación, tiene que hacer una estrategia similar a lo que ya hizo, por ejemplo, Lenín Moreno en su periodo de gobierno. Tal vez él no era el comunicador principal, pero sí hizo una diversificación de actores. Entonces utilizaba a sus ministros, utilizaba a su vicepresidente para hacer ciertas gestiones y comunicar a la ciudadanía. Esto inclusive permitió que no haya una quema de la imagen De pública del acuerdo. presidente Moreno y terminó su periodo de gobierno, cosa que no pasó con Guillermo Lazo, que salía él todo el tiempo y esto cansó también a la ciudadanía. Entonces, está bien que haga la migración hacia la digitalización, porque hoy en día ya nadie ve 5 minutos de cadena nacional, peor aún algo más largo. Pero ese contenido tiene que ser de valor, porque más allá de que sí se haya convertido ahí un poco en un presidente influencer, necesita la ciudadanía entender qué está pasando y las obras que sí se están cumpliendo y asimismo los mensajes en crisis. Y esto significa que si es que el presidente tal vez no está dentro de sus habilidades la comunicación política, tiene que encontrar los actores que le ayuden a hacer esa comunicación y eso puede ser los mismos miembros de su gabinete. De nuevo, pero un gabinete fortalecido que dé credibilidad y sobre todo confianza a la ciudadanía. Sin pretender, Hernán, hacer una crítica ácida a los jóvenes, pero la verdad es
es cierto, ¿no? Es decir, esta poca capacidad que tienen ahora los chicos de poder ver un trabajo más profundo, de leer algo, como que necesitan del titular, necesitan de la historia corta para poder, entre comillas, informarse. Y eso no es información, es una cosa que te dicen esto es así, y entonces el otro dice, ah, no, sí, ya, esto es así. La verdad, como docente, me imagino que debe ser un poco frustrante para ti, Hernán. A ver, vivimos un momento un poco complicado, no sé si ahí Gabriela también comparta conmigo, respecto a lo que podríamos denominar una cultura de ilustración, es decir, la lectura de libros, el acceso a no sé, espacios de artísticos, Ajá. etcétera, etcétera. Mm, Vivimos a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación una cultura tremendamente efímera, cultura, digamos, yo sigo llamándola cultura, es una nueva cultura, sí, sí, un cultura fenómeno cultural. como sentido común compartido, digamos, Ujú. pero efímera, muy liviana, donde los modelos, digamos, de actuación ya no son, digamos, los políticos, los grandes hombres, para decirlo de alguna manera, sino Claro. más bien son los influencers, son los cantantes, a veces con un nivel de rebajamiento, digamos, de valores y de discursos tremendamente grande. Yo hice un ejercicio, quiero ser bien sintético, el día de ayer con chicos de la Universidad Central, chicos recién entrados, está prácticamente en primer semestre, Ya. hice una pequeña encuesta abierta, digamos, en el curso, anónima, por quién habían votado y por qué habían votado. Y los resultados me sorprendieron. Eh, Primero, el doble, el número, es decir, el doble de jóvenes votaron por Noboa que los que votaron por Luisa. Estoy hablando de Universidad Central, estoy hablando de Ya. sectores de clase media baja o Ujú. sectores populares, pero cuando yo les pedí en la segunda pregunta que me digan la razón por la que habían votado por una o por otra, Ujú. es curioso porque las razones por las que habían votado por Noboa era más del 50% porque no querían votar por el correísmo. Es decir, fue un voto En contra. totalmente negativo Mm, hacia la otra opción. comprendo. Cuando yo insistí en clase y les pregunté, pero bueno, no votan por el otro, pero ¿qué virtudes le ven? Algo positivo tiene que tener para que le den el voto? Porque Mm. si no hubieran votado nulo. La respuesta fue curiosa. Me dijeron muchos de ellos que se sienten preocupados por el resultado, que no ven realmente a Noboa como un estadista, no le ven como un político que vaya a cambiar el Ecuador, pero que cualquier cosa es mejor que el correísmo. Wow. Entonces, yo creo que el fantasma del anticorreísmo está vivito y coleando, está totalmente revitalizado. Y creo que eso es otro tema que va a marcar mucho, volviendo a la pregunta anterior tuya, Andrés, la gobernabilidad en los próximos años. Sí, interesante realmente esa reflexión y que mucha gente efectivamente se pregunta, me imagino que de diferente manera, Gabriela, el hecho de la gestión en el tiempo de estos 4 años, porque en estos meses de gobierno de Noboa ha habido, creería yo, mucha improvisación en el tema de los apagones, es decir, él sabía exactamente que el problema, lo dijo, en 9 meses lo vamos a solucionar y realmente no lo hizo. Es decir, hubo una serie de elementos, no sé si de negligencia o de minimizar algunas cosas, pero bueno, eso ya no puede ocurrir. Estamos hablando de 4 años, no podemos estar 4 años en esa historia. Y yo creo que ahí se refleja un poco lo que nos ha tratado de comentar Hernán hace un momento, ¿no? Esta falta de experticia. Mm, Lo que pasa es que si es que nosotros ponemos en los cargos altos a dirigir esos cargos, personas que tal vez no tienen la experticia correcta, es muy difícil que si es que desde la cabeza no salen las órdenes, se trate de subsanar más adelante. No digo que no tengamos expertos o asesores que cumplan ese rol, pero al final sí necesitas a la cabeza con más experiencia, ¿no? claro. Creo que si tuviéramos ahí una escuela de educación política, más bien hacerlo un poco en el sentido de, para yo llegar a ser presidente, tuve que tal vez llegar a ser primero asambleísta, tuve que haber tenido un proceso Ujú, dentro de un político, tuve que haber trabajado en mi municipalidad e hice una carrera política durante todo ese proceso y claro. entiendo cómo es el aparataje estatal. Eso no pasa en el Ecuador. Tomamos la política muy a la ligera. Entonces, es
obvio que al momento en el que yo me encuentro con un país que además está completamente desfinanciado, utilizo los recursos como bien puedo y además me cae en crisis a la vez. Mientras trato de solucionar la crisis de seguridad, me sale la crisis energética y entonces tengo que decidir qué tengo que resolver primero y eso es difícil, sobre todo si es que yo no tengo experticia política. Esa toma de decisiones estratégica, entonces necesito un estratega que me acompañe y por ende necesito un ministro de gobierno bueno que me acompañe en el camino, que ya sepa esa canalización. Esa es la lógica de tener detrás, digamos, este tipo de espacios. Creo que esta es la oportunidad de que el presidente amplíe ahí su círculo, ¿no? Que no se quede solamente con los colegas, los conocidos, que vea otras opciones también, porque ahorita sí tiene que construir en conjunto. Hernán ya nos lo dijo, no nos van a perdonar de nuevo, ¿no es cierto? Si es que volvemos a fracasar o si volvemos a fallar. Y eso es así. La ciudadanía en estas elecciones volvió a elegir como lo ha hecho ya en las últimas 3 o 4 elecciones. Correísmo, anticorreísmo. No hemos decidido nada más. No tenemos idea qué viene después. Y vuelvo a plantear sobre la mesa, se viene una constituyente. Entonces, antes de topar las reglas del juego, tenemos que decidir primero quiénes van a ser los actores que van a estar presentes. Esa es mi preocupación mayor en este momento. Comprendo. Ahora, Hernán, hoy escribí un tuit que provocó la ira del prófugo Correa y básicamente, para resumir, en ese tuit lo que decía es que los correístas jóvenes tal vez tengan buenas ideas, tengan proyectos y si eso es así, deberían intentar distanciarse de aquel líder que de manera tóxica está provocando alteraciones permanentes en nuestro país. Es decir, como que podrían mejorar, ser una versión superada del correísmo. Eso evidentemente provocó una molestia de inmediato, me respondió, yo le volví a responder, en fin. Pero la idea central, lo que quiero plantear, ¿podría ser esta un momento de transición o es muy prematuro? Es decir, que finalmente salga nueva gente, nuevos cuadros. ¿Acaso el correísmo no tiene gente que podría aportar y decir, bueno, queremos mantenernos en líneas básicas, pero ya no tanto como lo hizo Correa, que ya tuvo su etapa? ¿Es o no es posible aquello? A ver, bueno, no sé qué piense de lo que voy a decir el expresidente Rafael Correa, pero en realidad me parece que Revolución Ciudadana está viviendo y va a estar viviendo los próximos años momentos muy difíciles como organización política. Me parece que no es algo menor que haya sido su tercera derrota consecutiva. Me parece que esto pasa factura a cualquier organización política y me parece que cuando una organización política está en estas condiciones, lo que la ciencia política enseña es que lo que se empiezan a producir es fraccionamientos y la aparición de facciones. Me da la impresión de que algunas contradicciones que ya se vieron desde el día domingo, por ejemplo, el hecho de que, no sé, el alcalde de Quito esté acompañando, tal vez de un gesto de caballerosidad, a la candidata Claro. González cuando ella decidió no aceptar los resultados electorales y a los pocos minutos el alcalde Pavel Muñoz haya escrito un comunicado público Claro. aceptando los resultados electorales, me da la impresión de que ya hay desavenencias y contradicciones que en un momento determinado pueden profundizarse. Habrá que ver qué sucede inclusive dentro de la Asamblea Legislativa, Asamblea Nacional, controlar un bloque de 67 asambleístas en condiciones de haber perdido las elecciones y en condiciones de que quizá las autoridades de la Asamblea Nacional sean autoridades de ADN. O sea, yo creo que es un tema muy difícil y yo veo que quizá está la Revolución Ciudadana en un momento de declive. Habrá que ver qué pasa en el futuro. Es un punto de inflexión, Gabriela, coincide que efectivamente podrían o sería necesario para el movimiento reestructurar o remozar esos cuadros. Ahí yo veo dos posibilidades. La primera es que Revolución Ciudadana lo que ha hecho es mucho buscar un actor fiel para las elecciones y eso ha hecho que no necesariamente sea el mejor actor. Nos preguntamos por qué no ha puesto, por ejemplo, como presidenciable a figuras que no solo han sido representativas, sino que son buenos perfiles en ese sentido, como se me ocurre Marcela Guiñaga, el mismo Aquiles Álvarez, que tienen gran potencial y que se mueven bien y que podrían haber convencido mucho más al electorado
que la candidata Luisa González, que no terminaba de ser una líder por sí sola, que siempre le estuvo acompañando detrás del expresidente, ¿no? Por otro lado, esos perfiles también se sienten frustrados. Si es que tuvieron la oportunidad inclusive de escuchar algunos de los audios del caso de Augusto Verduga, él lo dice, no tengo posibilidad de crecer en este partido, el partido no me apoya. Entonces eso significa que esos perfiles van a querer también migrar y tener otras oportunidades porque su propio movimiento no les está dando esta oportunidad. A mí se me hace que esa es la oportunidad de que haya una migración, probablemente se me ocurre a otro movimiento como Reto, que parece estar ahí dando la apertura a esos perfiles que no se sienten reconocidos. Eso muy probablemente lo que hará es, primero, terminar de fraccionar Revolución Ciudadana y dos, pues dar la oportunidad a que surjan nuevos liderazgos, que también hace falta, que se refresquen un poco, que haya otra oposición, digamos, en este momento para el gobierno, y tal vez una oposición un poco más interesante y una oposición sobre todo que ya venga a desmarcar ese correísmo y anticorreísmo, porque creo que ya es momento de salir de eso también. Ujú. Finalmente, para los dos la misma inquietud. De cara al futuro inmediato, ¿se muestran preocupados, se muestran con esperanza, se muestran con incertidumbre? ¿Cuál es la sensación que tienen después de todo lo que hemos conversado? Hernán, contigo. En mi caso personal, tengo una profunda preocupación por lo que es el futuro del Ecuador. Y digo esto por la gravedad de la crisis, por las crisis, por la policrisis, por las crisis múltiples superpuestas que estamos viviendo, que no son el resultado del periodo de gestión de Noboa únicamente, que vienen desde la propia época donde gobernó Rafael Correa, cuando en su última etapa, efectivamente, el proyecto que había resultado boyante en los primeros años empezó a sufrir traspiés por problemas económicos. Si a esto se le agrega mi temor de que pueda cada vez ir creciendo los discursos de odio en la sociedad ecuatoriana, precisamente producto de esta polarización política que ahora ya también tiene un tinte social, y de el entorno mundial. No es descartable que la política de palo abierto de que está dando Donald Trump al resto de países para volver a ser, entre comillas, grande América, también tenga coletazos con respecto a Ecuador. Tenemos un panorama efectivamente bastante sombrío. Comprendo. Gabriela, concluimos contigo. Yo, por el contrario, me siento positiva. Yo sí veo, y esto lo digo no en torno al que me importismo, sino lo digo que hemos pasado tantas cosas en el Ecuador que no me sorprende que esto sea algo distinto. En la historia política del país hemos salido de millones de crisis y creo que esto ha sido porque no hemos logrado enrumbar hacia dónde va el país. No creo que estemos en una situación diferente y yo veo que el panorama ha estado mucho peor en otras ocasiones. Creo que este es el momento de poder hacer una construcción real del país y sí veo a más gente involucrada hablando de política, cosa que no nos pasaba hace mucho tiempo. También veo que se empieza a mover la cultura política y lo veo también desde las aulas de clase. Yo trabajo aquí en dos universidades en Quito y veo también que hay ganas del nuevo electorado de aprender de política y eso también me deja tranquila. Veo a ciudadanos que se están preparando no solo por querer ser políticos, por responsabilizarse de lo que pasa en su país. Eso a mí me deja tranquila. Qué bueno que haya esa perspectiva también, porque a ratos uno dice, ¿por qué no se preparan? ¿No? Porque efectivamente la política es tremendamente importante por el concepto de servicio. Básicamente eso es un político. Se prepara para servir a la gente, para darle mejor calidad de vida y resulta que lo que hacen es pues garantizarse la vida a ellos y las futuras generaciones. Entonces hay se desvirtúa la esencia del político, ¿no? Bueno, agradecerles, ha sido muy interesante a Hernán Reyes, a Gabriela Guerrero, politólogos los dos, hablando sobre esta coyuntura y sobre todo también la proyección que tenemos como país. Ojalá se den esos detalles, esos avances para lograr de alguna manera tener consenso, gobernabilidad, al menos en algunos puntos claves para el país. Que tengan una buena noche, gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos. Igualmente, a ellos, a ustedes, mejor dicho. Vamos de inmediato con nuestro panel, que pasen por favor nuestros invitados. Decíamos, se trata de André Benavides, abogado constitucionalista, y Jimena Ron, también abogada constitucionalista, para hablar sobre esta propuesta que se ha confirmado, porque como candidato la lanzó, pero ahora ya se ha ratificado. Pero la preocupación, bueno, hay muchas, ¿no? Pero empecemos tal vez, si les parece, por el tiempo, porque el presidente decía,
o que quería, digamos, una constituyente express, es decir, que en 6 meses ya tengamos todo resuelto, porque él necesita gobernar con una nueva constitución. Me pregunto, ¿es así de fácil? ¿Podemos hacer una constitución express? Jimena, empecemos con usted. Bienvenida. Hola Andrés, buenas tardes a los que nos escuchan, un saludo también cariñoso para André. No es fácil, no es fácil, yo creo que hay que empezar diciendo eso de cajón, el procedimiento de modificación constitucional que tiene que ver con la Asamblea Constituyente es el más complejo. Es un proceso que involucra de entrada por lo menos tres procesos de democracia directa de parte de la ciudadanía para aceptar la Asamblea Constituyente, para elegir a los asambleístas y luego para aprobar el texto constitucional. Y esto es así porque así está el procedimiento y no se puede simplificar. Es decir, en Hay- esos 3 momentos la población tiene que pronunciarse. Exacto, exactamente. Y Andrés tiene una razón de ser. Vamos a cambiar las reglas del juego del país, porque en la Constitución están pues escritas las reglas del juego tanto en la relación del Estado con la ciudadanía como de las personas entre sí también. Ese cambio de las reglas del juego requiere un procedimiento que es muy complejo. De haberlo sabido, no emplasticaba mi cédula, Andrés. Pero bueno, pues, en todo caso, A ver, cuéntanos cuál es tu visión a propósito de la temporalidad y de la propuesta. Si se apretan, si se presionan, si se logran, ¿crees que podríamos efectivamente en el plazo menor de a un año ya tener resultados de una asamblea constituyente? Bienvenido. Un cordial saludo, estimado Andrés, y de igual forma para Jimena y toda la audiencia. Evidentemente parece que cuando se hacen propuestas no se revisa ni la Constitución ni la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Aquí no es cuestión de soplar y hacer botellas. Hmm. Evidentemente, esto tiene todo un procedimiento que no es para nada sencillo. Si estamos hablando de que en 6 meses se va a resolver esto, yo creo que estamos en realidad bastante equivocados, porque como bien lo señalaba Jiménez, todo un proceso que va desde el dictamen que tiene que dar la Corte Constitucional, posterior a ello ir a una consulta popular para que el pueblo le pregunten en las urnas si es que quiere o no quiere asamblea constituyente, donde el pueblo dice que no, se queda ahí Ya, claro. esa pregunta. Después de eso tenemos que ir a escoger los representantes que van a redactar el texto constitucional. Cuando ya se instale pasarán no sé cuántos, 5 o 6 meses hasta que redacten. Redactar una constitución no es cuestión de un mes y ya está el texto constitucional. Claro. Y cuando esté aprobado, después tenemos el referéndum ratificatorio. Entonces, evidentemente, yo creo que los tiempos son bastante dilatados y no creo que en 6 meses esto esté resuelto. Ya a eso sumémosle, estimado Andrés, el gasto, el costo que tiene un proceso constituyente. Recordemos que cada elección o consulta popular nos cuesta entre 60 a 80 millones de dólares. Increíble. Aquí van a haber 3 procesos electorales. Claro. Es decir, que más o menos tendríamos que gastar 200 millones de dólares para esta propuesta de reforma constitucional. Entonces, también hay otros elementos que deben ser considerados, más allá del fondo que tiene que ver con, como tal, del texto constitucional que se va a redactar. Ahora, me pregunto además, el presidente tendría que decirnos de manera concreta, específica, por qué quiere cambiar o convocar, es decir, qué nos va a plantear, cuál es la lógica de este planteamiento. Eso tiene que estar previamente también especificado. Ha dado algunas ideas el presidente Noboa, pero muy en general, todavía no aterriza, digamos, ¿no? En Perdón, con efecto, Jimena, para Jimena, ok. perdón, sí. Perdón. Sí, sí, se requiere una justificación, Andrés, porque la Corte Constitucional así lo ha dicho, ¿no? La Corte Constitucional tiene muchas de sus decisiones, ha sido enfática en señalar porque esto de la modificación constitucional no es un tema nuevo, es algo que ustedes verán que la mayoría de bloques políticos lo sugieren y la Corte le ha venido diciendo a todos estos procesos de reforma constitucional que es necesario que estén justificados. Y en lo que se refiere a la Asamblea Constituyente específicamente, lo que ha señalado es que la justificación tiene que ser una necesidad real de tanto política, jurídica, cultural, social, es decir,
¿Estamos o necesitamos realmente una modificación integral del texto constitucional? Estamos en este momento social, político, cultural en el que decimos ya no queda otra opción que modificar el texto constitucional. Eso es lo que debe de justificarle el presidente de la República a la Corte Constitucional para que la Corte, digamos, de alguna manera abra la puerta a la Asamblea Constituyente. Mi criterio personal es que no es necesario, Andrés. No estamos en ese momento de debacle. Sí que tenemos una crisis institucional y una crisis evidentemente política grave, pero esto de aquí, sobre la base de la parte orgánica de la Constitución, es posible hacerlo vía reforma parcial a la Constitución, que es un procedimiento de modificación menos traumático y que deja de alguna manera más protegida el área de los derechos. Claro, y justamente, por ejemplo, Leonidas Sisa decía que frente a esta posibilidad no se iba a permitir la regresión de derechos, es decir, que habían conquistas concretas en Constitución, que por lo tanto eso es intocable, digamos, que habría que superar aquello. Pero bueno, otro elemento que se ha mencionado tiene que ver con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Me pregunto si con reformas se podría llegar a eso. Entiendo que por allí no iría esa posibilidad y sabemos el rol que juega en este momento ese Consejo de Participación, André. Mira, yo en realidad pienso, y ahí voy a discrepar con Jimena, yo creo que sí debe haber una asamblea constituyente por dos motivos. Te voy a dar un motivo jurídico y uno práctico. El jurídico, porque yo creo que en los momentos actuales que vive el país, la Constitución, que es ese fusible que permite que el Estado funcione, está desgastado, está chamuscado, ya no aguanta más, ¿ya? Y pensar en enmiendas a la Constitución, por ejemplo, para quitarle funciones al CPCCS o eliminar de la arquitectura institucional este organismo con una reforma parcial, también es viable. Pero a la final del día terminan siendo reformas parche y luego estaremos discutiendo nuevamente por qué funcionó o no funcionó la reforma, qué pasó, por qué tan dilatado que la Corte Constitucional. Ya, eso te hablo en términos jurídicos. Ahora, en términos prácticos, yo creo que es un buen momento para aprovechar aquello, debido a que hay bastantes deficiencias en la Constitución de la República, muchas deficiencias, ¿ya? Yo he podido identificar más de 20 deficiencias sustantivas, no solo formales. Y en el ámbito práctico, ¿por qué te digo que es importante? Porque yo ya quisiera que exista una nueva Constitución para que de una vez por todas se acabe con la cantaleta de todos los gobiernos de turno al decir que por la Constitución no pueden trabajar, que por la Constitución salen los delincuentes, que por la Constitución el sistema judicial no sirve, etcétera. Entonces, que ya se dé una Constitución y ya no tengan ese pretexto, porque esa ha sido la muletilla que han utilizado para solapar, para dejar de hacer cosas, incluso para justificar lo que no han hecho. Ahora, aunque este panel es netamente jurídico, de todas maneras hay que considerar la parte política, Jimena, y en ese contexto se dice, porque ayer algo lo comentábamos aquí, que el presidente quizás debería aprovechar el momento, que está pues en un momento bueno por el triunfo electoral tan importante, para lograr aglutinar y lograr consenso frente a este tema, porque claro, sabemos que hay una oposición y entonces si se deja pasar, digamos, un año para entonces recién empezar con el trámite, pues el escenario no sería el mismo. ¿Qué opina usted? Yo creo sinceramente que es mucho más lo que se arriesga versus lo que se puede ganar, Andrés, ¿no? Yo también soy muy crítica de la parte orgánica de la Constitución, del hiperpresidencialismo que le criticamos a la Constitución desde sus inicios, de las instituciones como el CPCC, del Consejo de la Judicatura, pero nuevamente todo esto es fácilmente moldeable desde la reforma parcial. No, lo que se ha señalado es que la modificación integral nos permitiría vamos a empezar nuevamente, ¿no? Pero me parece a mí que hay que dejar claro en la mente de la ciudadanía que lo que se ha avanzado en temas de derechos, que es mucho menos cuestionable, que por ahí se cuestiona el tema de las personas privadas de la libertad en la parte de la atención prioritaria y especializada, pero el resto, lo que hemos logrado, por ejemplo, en derechos de la naturaleza, podría ser de alguna manera limitado o podría ser de alguna manera generado, digamos, un proceso de retroceso, porque esta idea del principio de progresividad y que no podemos retroceder en materia de derechos no es tan real a la hora del té, sobre todo porque
principio juega principalmente para derechos económicos, sociales y culturales y no para el resto. Entonces, a mí sí me parece que hay mucho riesgo en dejar a la abierta esta posibilidad de modificación integral. Ahora, en términos políticos, sí podría ser complicado, aunque habría que ver si es que ADN, por ejemplo, que es quien está promoviendo esta propuesta de modificación, no tiene la mayoría que se necesita en la Asamblea Nacional, que me parece que sí la va a tener, a priori, ¿no? Y si tiene la mayoría que necesita en la Asamblea Nacional y si tiene la voluntad política, bien puede hacer todas estas modificaciones en la parte orgánica, puede moverlo todo, Andrés, en la parte orgánica, si lo quiere. Tiene restricción, es la parte de los derechos la que está de alguna manera blindada. Entonces, no le queda más que asegurar un voto mayoritario en la Asamblea Nacional para poder generar ese proceso de reforma. Y en ese contexto, Andrés, si tú decías hace un momento que nos costaría $200 millones hacer las diferentes consultas, bueno, con esos $200 millones capaz se puede conversar con los asambleístas que no son de ADN y capaz lograr algún tipo de acuerdo, no sé. Entonces, es decir, estoy tratando de buscar alguna alternativa para evitarnos semejante cantidad de dinero botada, ¿no? Es decir, ¿no crees que si hay mayoría de ADN en la Asamblea podría ser efectivamente ese el camino más viable? El camino está, pero de hecho, mira, Andrés, en el 2024 ya se nos planteó una consulta popular que no ha servido para nada, en el cual, por ejemplo, se preguntó a la ciudadanía sobre la extradición de ecuatorianos a otro tipo de estados, y hasta ahorita yo no conozco un ecuatoriano extraditado a Estados Unidos u otro país. Se habló de los juzgados especializados en materia constitucional. Recién algo creo que se quiere implementar, pero con una propuesta inconstitucional que ahorita están entrampados en el Consejo de la Judicatura. Dijeron que se aprobó también la reforma parcial de Lazo, de la complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional, y todavía tampoco se le ha ejecutado. Entonces, con eso a mí no me da garantía de nada de que una enmienda o reforma parcial a la Constitución a la final del día tenga que ser cumplida, porque lastimosamente nuestra clase política y funcionarios públicos son mal llevados. Y aquí mucho pesa esos cambios extremos para ver si es que algo mueve la silla y puedan hacer algo. Y ahora yo creo que las condiciones políticas, y no es que esté a favor de Noboa, más faltaba, permiten aquello. Entonces, si ahorita aprovechamos que tiene una buena aceptación de la ciudadanía, tiene 1 millón de votos que sobrepasan a quienes posiblemente podrían hacer oposición, existen condiciones políticas para hacerlo. Ahora, lo que yo pienso, y esto ya como una opinión como ciudadano y como abogado, es que si es que se va a redactar una nueva constitución, tiene que ser justamente en beneficio de los ciudadanos y no en detrimento de lo que se ha avanzado, y menos aún que esto sea pretexto para hacer un traje a la medida del gobernante de turno, porque si se va a hacer eso, créeme que evidentemente la ciudadanía no va a apoyar aquello y solo va a ser, vamos a ver que esto es un remake de lo que en su momento hizo Correa en el 2008 con una constitución que evidentemente lo blindó por todo lado. Jimena, contra todo pronóstico vimos al candidato presidente hacer campaña sin pedir licencia, algo inédito, y otros elementos durante la campaña que se han observado como infracciones, pero que el Consejo Nacional Electoral las ha obviado. Con esto quiero poner como antecedente en el sentido de, ¿no será que el presidente podría encontrar alguna fórmula para saltar alguno de estos escollos o algunos de estos protocolos o procedimientos para lograr el objetivo de hacerlo más rápido? ¿O eso crees que sería imposible? Porque lo otro también parece imposible. ¿Cómo que un presidente no va a pedir licencia para hacer campaña? O sea, era una cosa impensable y de pronto lo tuvimos, pero yendo de un lado a veces presidente, a veces candidato. O sea, una cosa increíble. ¿Cómo ves el panorama frente a esa posibilidad? Andrés, yo ya no me atrevo a contestar desde el plano jurídico netamente porque siempre me equivoco, ¿no? Porque siempre digo jurídicamente es así y pasa lo contrario y Claro. termina siendo un criterio errado desde la realidad porque hemos sido testigos que eso sucede. Jurídicamente no se podría, pero Claro. me parece a mí que nuevamente no podríamos asegurar que eso va a ser así. Yo creo que uno de los mayores riesgos, Andrés, sobre la base de esta eventual, yo diría que inminente Asamblea Constituyente, pero yo soy de la idea de que no la necesitamos
pero no me queda duda que Ya, comprendo. vamos a derivar en una asamblea constituyente. Lo Mm. que va a suceder básicamente es que vamos a prorrogar esta campaña electoral que hemos estado viviendo, ¿no? Es decir, vamos a vivir en una campaña electoral de por Otra lo menos vez. unos 2 años, que es Mm. lo que demora una asamblea constituyente en función de los tiempos que hay que respetar. Es decir, vamos a tener unos 2 años de campaña electoral de una campaña indefinida, digamos, continua del presidente Daniel Noboa. Y ya, como bien se señaló, ya vivimos todo eso, ¿no? Ya lo vivimos, ya lo cuestionamos y me parece un error volver a caer en esta misma práctica que tanto se cuestionó. Me parece también que otra de las cosas que me llama a mí la atención es la idea de que la Constitución sea redactada por un grupo de notables, que Mm. también es algo que la Constitución no prevé, que la ley orgánica no prevé, que la Corte Constitucional yo dudo mucho que pase, porque Andrés, ahí la idea no es que vaya un grupo selecto de gente con cualidades extraordinarias de redactar la Constitución, sino que sea la ciudadanía, ¿no? Eso es arma de doble filo también. Sí lo vimos en Montecristi a propósito de también algunos perfiles que uno decía, pero ¿tendrá alguna noción de lo que significa armar, diseñar un proyecto de constitución que dure en el tiempo? Y vimos que finalmente, a pesar de las promesas de los 300 años, pues no duró muy poco, ¿no? En cuanto a buscarles algunas modificaciones. Pero en todo caso, André, entonces imagínate que pase esto, ¿no? 2 años hasta tener una nueva constitución. El presidente podría decir, bueno, recién tengo la posibilidad de trabajar con esta constitución apenas 2 años, así que me voy a la reelección. Es decir, políticamente es como perfecto, porque dicen, yo he impulsado esta constitución, ahora permítanme, déjenme trabajar con la constitución nueva. Claro, evidentemente una nueva constitución va a tener cierto tipo o va a generar cierto tipo de condiciones políticas y tú has planteado un escenario que me parece muy interesante, lo que tiene que ver con su posible responsabilidad en el contencioso electoral por haber cometido infracciones al Código de la Democracia. Lo quitaste el organismo, con eso le quitaste la competencia de la autoridad que tiene que sancionar. Con eso Mm, ya te sacaste al menos de este tema electoral. ¿Ya? ujú, Entonces, evidentemente tiene cierto tipo de repercusiones. ujú. Ahora, me parece que también por un tema incluso de responsabilidad, de despojarse algo del poder, el régimen transitorio va a ser muy importante, porque no quisiéramos que sí, nueva constitución, pero se aplica después de 4 años y sigo gobernando con la misma constitución. Yo pienso, por ejemplo, ahí se debería establecer una transitoria que aquellos que ya han cumplido el periodo con la constitución anterior no puedan participar en nuevas elecciones presidenciales o legislativas, porque si no, lo único que estás haciendo es habilitándole a ciertos personajes que reencauchados van a decir, ah, como no es nueva constitución, estamos foja cero y comienza de nuevo mi periodo presidencial, legislativo, de alcalde, de prefecto, etcétera, etcétera, porque también ahí viene la trampa. Y eso creo que es lo que los ciudadanos tenemos que estar pendientes, que no se meta por ahí la letra colorada que pueda beneficiar a uno o a otro o vaya en desmedro de otros o de grandes mayorías. Y yo, por ejemplo, estimado Andrés, estoy en desacuerdo que se haga una constituyente con notables, porque a mí sí me interesa la opinión del gremio de artesanos, del gremio de transporte, del gremio de trabajadores, que capaz no tengan la preparación técnica profesional, pero son la voz de un sector de la ciudadanía. Ujú. Entonces, la democracia no solo se fortalece desde la teoría, porque a veces a la teoría también le falta calle. Y una constituyente necesita no solo teoría y eruditos, sino también calle, pueblo. Claro, sí, sí, comprendo. Todos tenemos además derecho de participar y de poder aportar, ¿no? Pero sí, efectivamente, eso es otra faceta. Ahora, Jimena, hace un momento André mencionaba que los políticos de turno han utilizado como muletilla justamente la Constitución, porque resulta que no les permite hacer nada. ¿Qué, a tu juicio, qué alcance tienen esas aseveraciones? ¿Es un invento o efectivamente sí hay trabas como para poder desarrollar ideas que finalmente la Constitución se convierte en un marco que obstaculiza antes que propone? Ninguna, ninguna, ninguna. A mí me parece que es una de las excusas más claras para no hacer o dejar hacer también, ¿no? La Constitución no es porque además lo escuchamos en el debate presidencial y vicepresidencial, y esto fue, digamos,
hasta cierto punto cómico el decir que la Constitución de la República viabiliza el narcotráfico, se decía. La Constitución de la República protege mucho más, y esto lo he escuchado yo incluso en foros académicos, protege mucho más a los delincuentes que al común de las personas, y las dos son dos errores técnicos garrafales. Es alguien que nunca abrió la Constitución. La Constitución no permite de ninguna manera el narcotráfico ni protege a los delincuentes. Genera una protección adicional, que es lo que nosotros llamamos la atención prioritaria y especializada a quien está privado de la libertad. Pero es que pensamos en las personas privadas de la libertad como el delincuente que violó o que mató. Pero la persona privada de la libertad también puede ser la persona que está privada por pensión de alimentos o quien está secuestrado, que es ahí a donde se enfocaba un poco más la Constitución. Entonces, son malas lecturas, Andrés, de la Constitución, y son evidentemente, me parece a mí que también excusas claras de quien quiere hacer o no hacer algo. En la parte orgánica quizás haya ciertas trabas nuevamente. A mí me parece, por lo menos yo soy de la idea de que la designación de las autoridades de control tiene que estar en manos de la Asamblea Nacional, no en manos del Consejo de Participación. Pero nuevamente es un tema que si ADN lo quisiera hacer realmente, podría ir a la me parece a Asamblea. mí que sí que puede tener los votos para hacerlo. Regresar esas funciones a la Asamblea Nacional, y con esto evitamos algunos problemas que son problemas ya de orden operativo, que no necesitan esta modificación integral. Ahora, nuevamente en el ámbito político, Andrés, si sabemos que el correísmo, que es oposición y es un número importante, eso se va a reflejar también en una asamblea constituyente. ¿No podría correr el riesgo de que el remedio sea peor que la enfermedad y finalmente les hará el tiro por la culata al gobierno? Yo creo que existe una parte de ventaja y un riesgo que debe asumir el presidente de la República. En este momento el presidente de la República tiene que estar en buen romance, como si fuera esto un noviazgo, con todas las fuerzas políticas y con la ciudadanía, ¿ya? Porque el momento que cometa un error, eso le va a perjudicar en su proceso constituyente. Imagínate tú, estimado Andrés, que se convoca a la consulta popular, el pueblo en las urnas dice, sí, perfecto, vamos a constituyente, de acuerdo, pero de repente cometes errores y resulta que quien va a tener una mayoría en la constituyente no sea ADN ni estos eruditos, sino sea Revolución Ciudadana. Es prácticamente haberle trazado la cancha para que Revolución Ciudadana haga lo que quiera. Claro. ¿Ah? Entonces, por eso lo que digo es que no es garantía de nada. Sí, la popularidad puedes tenerla, pero también cierto tipo de errores, omisiones, etcétera, te va a jugar mal dentro del proceso constituyente. Y es un proceso largo, porque después, ¿qué va a pasar? Con la aprobación en la ciudadanía, imagínate perder la votación del texto constitucional. Evidentemente eso va a ser un condicionante de cara a las elecciones seccionales que seguramente presentará candidatos ADN y posteriormente a las presidenciales si es que el presidente Noboa decide reelegirse. Ahora, no quiero pensar que, imagínense ustedes, que pasa todo este proceso, finalmente se diseña la Constitución y tiene que ir a referéndum y el pueblo dice que no. Imagínense haber trabajado intelectualmente, esfuerzo, dinero, todo lo que significa que las ganas que se le puso en ese proyecto para que finalmente digan que no. Es decir, nos la jugamos. Realmente parece muy riesgoso esta iniciativa, Jimena. Sí, yo insisto, es riesgosa, y ya en términos políticos, Andrés, a mí me parece que podría ser una jugada más interesante el tema de la reforma parcial, sobre la base de que ADN puede tener, además está claro que va a tener mayoría en la Asamblea Nacional, pero además puede jugar con el tema comunicacional y presionar a quienes son oposición, que son Revolución Ciudadana, para que voten con ellos las reformas para las que la ciudadanía está de acuerdo. Eso fue lo que pasó con la extradición, y eso fue lo que pasó con el trabajo complementario de Fuerzas Armadas. Revolución Ciudadana nunca estuvo de acuerdo con esas dos modificaciones constitucionales, porque eran modificaciones constitucionales que partían de sus opositores. Pero cuando lo pones frente a la ciudadanía, ese bloque político tiene que ceder, porque si no, la ciudadanía de alguna manera lo va a presionar, ¿no? Entonces me parece a mí que
hay formas en el plano político de lograr estas reformas que cuestan menos, como bien se señaló, y que van a tomar menos tiempo, pero claro, evidentemente que van a permitir menos manejo político, ¿no? Ahora, Andrés, estaba leyendo algunos comentarios sobre este tema y entiendo que hay algunas cláusulas en la Constitución caracterizadas o nominadas como pétreas, es decir, que son inamovibles, que para evitar lo que decía hace un momento, la regresión de derechos. De manera que no debería haber preocupación, por ejemplo, en el movimiento indígena o en cualquiera, porque eso está establecido y tenemos que ir para adelante, o se puede revisar algo. En absoluto, estimado Andrés, y me parece súper acertado ese comentario. Nosotros, en materia constitucional, al menos en el texto, tenemos las denominadas cláusulas pétreas o candados constitucionales. Eso tú lo puedes ver en el artículo 11, numeral 8, en el 84 y en el 441 y 442 de la Constitución, que supone que la reforma constitucional no debe ser restrictivo de derechos constitucionales, debido a que siempre los derechos van a ser de avanzada, van a ser progresivos. Entonces, pongámoslo con un ejemplo sencillo para que entiendan la ciudadanía. Antes no existía el voto para las mujeres, eso se le incorporó después. Imagínate que si quisiéramos hacer una tabla rasa en la próxima constituyente, ¿podríamos quitar el voto a las mujeres? Por supuesto que no. Claro. ¿Ya? Entonces los derechos siempre van a ir hacia adelante. E inclusive, para tranquilidad de la ciudadanía y de ciertos sectores políticos, la propia Corte Constitucional puede hacer control del texto aprobado. Así que hay un control posterior también de esta constituyente. Y ahí obviamente se puede caer alguna cuestión que se ha aprobado dentro del proceso que se va a llevar a cabo, que no es para nada sencillo. Entonces, por ese lado, creo que en materia de derechos, yo al menos no me preocuparía, salvo que de un plumazo también quieran bajarse a la Corte Constitucional y tengamos una Corte Constitucional consecuente con el poder de turno y que más bien no controle nada. No, pues imagínate, eso sería terrible. Pero bueno, lo que me parece interesante, porque finalmente cuando se aprobó la de Montecristi, se habló que la característica más importante era el garantismo, de manera que si eso está establecido, tendremos que mejorar aquello. Por lo tanto, la expectativa sería buena, aunque por la cara de Jimena no está muy... No, como que no crea eso. Yo discrepo un poco con el tema del principio de no regresividad. Porque ahí, digamos, este principio tiene dos caras, la progresividad y la no regresividad. Yeah. Este principio, en términos teóricos, en términos doctrinarios, y en términos del derecho internacional de los derechos humanos, está hilado directamente con los derechos económicos, sociales y culturales que en nuestra Constitución son los derechos del buen vivir. Los otros derechos no están tan protegidos. Claro, evidentemente, temas que están muy relacionados con derechos, con conquistas, con grandes conquistas como el mismo derecho a la vida, por ejemplo, poner la pena de muerte, me parece que tampoco podría ocurrir, o el voto de las mujeres, pero existen otros derechos, Andrés, que sí que podrían de alguna manera generar retroceso porque no tienen esa misma protección. Por ejemplo, visto para mí los derechos de la naturaleza. Incluso que son derechos que no toda la ciudadanía, con los que no toda la ciudadanía se ha llegado a empoderar. Entonces, si de alguna manera se genera un retroceso, es muy difícil que tengas a toda la población generando una presión para protegerlos. Comprendo. Entonces, sí hay la posibilidad de que haya regresión en ciertos derechos. Van a haber algunos que estén evidentemente con mayor protección, pero no todos. Es decir, de esta parte dogmática de la Constitución que nosotros tenemos, es imposible garantizar que todos estos derechos van a estar ahí inamovibles. Me parece que es un riesgo, ¿no? Para concluir contigo, André, también en esa línea, entonces, ¿cuál es tu perspectiva después de todo lo que hemos conversado? Finalmente, vamos a estar 2 años hablando de este tema. ¿Qué crees? Mira, 3 comentarios al respecto. 1, yo pienso que es necesaria la constituyente por los elementos que ya hemos anotado. 2, que la constituyente tiene que ser redactada por gente que conoce y evidentemente con la participación de la ciudadanía y la representación de la ciudadanía. Que esto no se redacte en 4 paredes y con los amigos. Claro. Y lo tercero, creo que el texto constitucional tiene que ser de avanzada y tenemos que
mantener lo que es bueno y mejorar y sacar lo que evidentemente ha perjudicado al país. Y por último, ya el comentario político. Espero que ningún TikToker, influencer, youtuber esté redactando el texto constitucional, porque si así lo van a hacer el proceso de las reglas al momento de elección de los representantes, créeme que solo vamos a escoger ahora para que después solo levanten la mano, aplasten botón y esté aprobado el texto constitucional. Al menos eso yo no quisiera. Lo único importante aquí es que 2 años vamos a hablar de derecho constitucional y para los que nos gustan, bueno, vamos a estar entretenidos un montón de tiempo. Oye, pero me temo que los influencers tienen mucha posibilidad de estar en la asamblea haciendo y diciendo, porque ya sabemos la popularidad que tienen y finalmente vemos cómo los políticos los usan, ¿no? Y ellos, claro, no se molestan porque justamente esa es la idea. Así que el panorama por ahí complicado. Tus reflexiones finales, por favor, Jimena. Yo también creo, ya para estar en la misma línea del final, que creo que va a ser el tema de quiénes van a ser los que redacten la Constitución. Bien, un poco habrá que tener claro que es nueva elección de asambleístas, ¿no? Asambleístas constituyentes en este caso, pero es una nueva elección y lo mismo que vimos en la campaña electoral que acabamos de terminar, lo vamos a ver ahora, ¿no? Fake news, vamos a ver evidentemente lanzar a personas que no tienen mucha noción, camisetas, etcétera. A mí me parece que, bueno, no es un panorama muy alentador políticamente para mí. Bueno, aquí concluimos esta conversación. Agradecerles por sus reflexiones técnicas y también esos análisis de proyección sobre el tema que estamos conversando. Algún día quiero hacer un panel para entender cómo los abogados pueden mencionar los artículos con tanta precisión, el numeral, e incluso a veces hasta citarlos. Es que y que no es que está preparado, de repente conversando de una cosa paralela, dice, no, pero es que recuerdo que en tal artículo es increíble. Siempre me impresiona cuando ustedes hacen ese tipo de comentarios. Así que no entiendo, debe ser una capacidad especial que tienen los abogados, aunque no son mucho de números ustedes, no sé, pero para eso sí son perfectos. ¿Ah? Trabajamos con eso todos los días. Claro, todos los días, tal vez por eso, no están todos los días viendo Bueno, eso es. Muchas gracias, Andrés Benavides y Jimena Ron, por haber estado aquí. Un gusto, que tengan una buena tarde. Gracias, un abrazo a los dos, gracias. Gracias por la invitación, un abrazo. Gracias, igualmente, feliz feriado, por cierto. 18:11, continuamos, amigas, amigos. Nuestra agenda informativa y ahora queremos contrastar con nuestra invitada sobre un episodio que ocurrió el día de hoy en el Consejo de la Judicatura, en el Pleno del Consejo de la Judicatura. Por favor, que ingrese a nuestro estudio principal Solanda Goyes, vocal de esa función del Estado, porque en plena reunión que se iba a tratar el proyecto del reglamento para la selección de jueces constitucionales, en un momento determinado nuestra invitada Solanda Goyes se paró y dijo pues que se retiraba. Entonces, no sé, ¿frente a qué nos encontramos? ¿Es boicot, conspiración? ¿Qué mismo pasó? ¿Por qué toma esas decisiones así de radicales, Solanda? Ya vamos a hablar sobre los detalles, ¿no? Obviamente, pero me gustaría, ¿por qué sintió la necesidad de salir de esa reunión? Bienvenida. No la escuchamos, Solanda. El audio. No la escuchamos. Chéquele el micrófono, a ver, capaz que está apagado. Préndale el... Que sí está prendido el micrófono. Nosotros está todo en orden. Sí. ¿No tendrá por ahí alguien que le dé una mano? O si no la llamamos. Podría ser que Ajá, por teléfono, pero manténgase ahí, Solanda, mantenga su imagen y la llamamos para que usted hable solamente por el teléfono. Ya en este momento lo estamos llamando. No pasa nada. Para todo hay solución en esta vida, ¿no? Menos para ciertas cosas. Ahí está marcando ya, vamos a ver. Hola. Perfecto, ahí le escuchamos. Muy bien. Gracias, Andrés, por la entrevista. Sí, ha sido una tarde muy compleja, muy tensionante, porque, mire, el tema no es que hay una decisión de salirse de la sesión para que no se avance. No.
El tema es que detrás de esto estamos hablando de una decisión muy importante que tenemos que tomar, que es el reglamento para seleccionar jueces y juezas de garantías constitucionales. Este reglamento tenía que haberse tratado con mucha anterioridad. El presidente Mario Godoy llega al Consejo de la Judicatura el 16 de julio del año 2024 y el día de hoy cumple 9 meses. Y en esos 9 meses no hizo absolutamente nada, al punto que yo me vi obligada el mes pasado en hacer una propuesta y presentar, porque no había ningún debate alrededor de esto. También cabe señalar que para el dimensionamiento que establezca el número de unidades y el número de jueces, fui yo quien presentó una propuesta, porque la que estaban impulsando internamente era para crear 2 unidades a nivel nacional, y eso a todas luces no representa el interés o la manifestación popular que se hizo el 21 de abril del año pasado. Pero entonces, Solanda, perdone que le interrumpa. Entonces, ok, digamos el señor Godoy se tomó 9 meses, obviamente parece mucho tiempo, para tomar iniciativas sobre este particular, pero alguien podría decir, pero bueno, pues ya está ahí, tratemos el tema, ¿por qué salir? Ya, ¿por qué he salido el día de hoy? Porque el momento que se está tratando el documento, primero se nos da con muy poco tiempo de anterioridad, pero no importa, porque yo en eso soy muy, digamos, prolija, estoy siempre pendiente, y hay 3 temas muy graves que no se han considerado. El primero es el tema de especialidad. Fíjese que tenemos que seleccionar jueces constitucionales y no se pone ni un solo año de experiencia. Por lo tanto, los chicos que terminan la universidad y que adicionalmente tienen una maestría en un año, ya pueden postularse y ser jueces. Cuando la crítica de la ciudadanía ha sido que el abuso de las garantías jurisdiccionales se da, entre otras cosas, por desconocimiento, y jueces que han estado 8, 10 años ya en el ejercicio, conociendo las garantías, pero adicionalmente también por hechos de mala fe, ¿no? Pero en este caso lo que nos interesa es acreditar la experiencia, y para ello es necesario poner unos años de experiencia. Eso no existe, no está, y me parece gravísimo. Ok, punto 2. No me parece solo a mí, sino, mire, yo siempre estoy trabajando con las organizaciones sociales, con los gremios, con asociaciones de judiciales, y obviamente son temas que han sido indicados que no serían idóneos, ¿no? Veamos el segundo punto. Segundo punto es el tema de la probidad. ¿Cómo hemos discutido la probidad a lo largo de este año? Y sin pretender ser que me atribuya el haber puesto este asunto, pero después de todas las denuncias e incluso detenidos de personas que han estado relacionadas con el sistema judicial, quien puso en el debate, digamos, debatamos qué es esto de la probidad. La Constitución habla que hay que seleccionar jueces con probidad. Ahora tenemos jueces cuestionados en la unidad anticorrupción, justamente por falta de prolijidad en la elaboración de los reglamentos. Y la probidad es clave. En reglamentos anteriores ya habíamos puesto que se haga al menos un test, un formulario, se le haga llenar, que se denomina de conflicto de intereses, en donde varias organizaciones e instituciones a nivel mundial lo impulsan. Pues ahora se lo ha quitado, y pese a haber varias observaciones al respecto, no se lo incorpora. Y el tercer tema es el de la paridad. A usted le consta, Andrés, yo he sido parte del movimiento de mujeres en este país, y a lo largo de la vida uno de los temas que hemos impulsado es la presencia de las mujeres en el espacio de lo público. Así es. ¿Por qué? Porque eso es un cambio de la cultura, es un cambio que tiene que ver con fortalecer el sistema democrático. Por supuesto. Para mí es impensable que se presente un proyecto, porque además eso es inconstitucional. La falta de especialidad, la falta de probidad y la falta de paridad en el reglamento de elementos que garanticen estas normas constitucionales deviene en un reglamento inconstitucional. Entonces, yo le he pedido al presidente y le he dicho, reunámonos, conversemos sobre estos 3 temas. Y si es que hay la posibilidad de llegar a un acuerdo en buena hora, con el doctor Álvaro Román, que fue el presidente anterior, tampoco es que ellos aceptaron la paridad tal cual debería aplicarse.
pero tuvimos la capacidad de conversar, de hablar, de dialogar y de llegar a un acuerdo por el país. Pero plantear hacer un reglamento sin que existan al menos estos tres elementos básicos es bastante complejo. Y por ello creo que hay que retomar el diálogo. Ok, Solanda, ¿y no era pertinente justamente en el Pleno poner sobre el tapete de la mesa estos temas y decir, señor Godoy, conversemos sobre esto porque no estoy de acuerdo con esto, porque falta lo otro? ¿No era el momento entonces o qué? No, no es el momento por lo siguiente, porque inmediatamente se puede someter a votación. Y allí viene otro problema gravísimo de conflicto de constitucionalidad y de legitimidad. Si es que no se cede en ese debate del Pleno, si es que no hay lugar a hacer acuerdos en esa sesión que realmente es mucho más complejo, hay la posibilidad, porque ya lo han hecho, de tomar decisiones con 2 votos. Recuerde usted, el señor Wilman Terán tomaba decisiones con 2 votos y eso le resta legitimidad a las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué puede ser con 2 votos? Porque hacen una interpretación sobre la base de un reglamento de que si estamos 3, porque el Consejo se ha quedado con 3 de sus 5 integrantes, y por lo tanto con mayoría se puede tomar esa decisión, pero no es así. La Constitución en el artículo 181 señala que el Consejo de la Judicatura tiene que tomar decisiones con mayoría simple de 5, por lo tanto siempre, independientemente de que no estén, la mayoría simple es 3. Entonces, si yo no estoy de acuerdo, lo que va a resultar es que es posible que se tome la decisión con 2 votos. Debe haber un consenso. No, más que nunca exige al presidente del Consejo de la Judicatura las circunstancias actuales que entable el diálogo para llegar a un consenso. Porque si no, al final, si es que no hay la posibilidad de superar estos temas, que son temas de constitucionalidad de este documento importante para seleccionar jueces y juezas de Corte Constitucional, pues obviamente, al menos en mi caso, sin paridad, sin elementos de probidad y lo de la especialidad, es que ¿qué va a decir la ciudadanía? ¿Vamos a tener jueces de garantías jurisdiccionales sin experiencia? Es realmente bastante complicado en las circunstancias que está viviendo la función judicial. Se podría argumentar que también existen plazos fatales y que hay que cumplir y que su propuesta demandaría más tiempo y por lo tanto tal vez no es pertinente. No es así. Mire, 9 meses se han pasado sin hacer nada. Entonces, lo que yo digo es que nos tomemos 8 días más. No cabe, la responsabilidad no recae en los últimos 8 días, recae en los 9 meses anteriores, ¿no? ¿Y quién tiene la potestad de impulsar? Porque además las direcciones de talento humano, yo ya lo he dicho públicamente también, hemos tenido más de 5 directores de talento humano, hay una inestabilidad muy grande. Por eso es que yo me he visto en la necesidad de plantear yo misma desde la vocalía propuestas concretas para debatir, para discutir, con el ánimo de empujar. Lo mismo sucedió con el dimensionamiento. Por lo tanto, el dimensionamiento me refiero de número de unidades judiciales y de número de jueces. Por lo tanto, no hay ningún problema ni conflicto con el tiempo. El tiempo se acaba el 9 de mayo. Por más que acelere 3 o 4 días, no va a alcanzar a hacer, concurso en cuestión de, en menos de un mes. Es imposible, ¿no? No nos engañemos, hay que decir las cosas como son. Ahora, y sus actitudes de motivación, de iniciativas, de presentación de proyectos, de poner las cosas en su orden, no puede ser interpretado por el señor Godoy como, caramba, viene con el serrucho. ¿Por qué el serrucho? Mire, más de 12 propuestas, no puede haber una gestión más propositiva que la que yo he realizado en el Consejo de la Judicatura. 12 proyectos, más de 12 proyectos se le ha presentado, proyectos para resolver el problema de citaciones, proyecto para la evaluación de jueces, proyecto para la evaluación de funcionarios judiciales, proyecto para el reglamento de selección de jueces de Corte Nacional, selección de jueces de garantías constitucionales, y ninguno lo ha tratado, así que más bien el problema está en quién conduce el Consejo de la Judicatura. Claro, pero él puede sentir que usted, con toda su preparación, digo, y con su entusiasmo por hacer cosas, pues podría decir, oye, ¿sabes qué? Sal de ahí porque la verdad estás entorpeciendo los procesos. No, bueno, si eso ya ese sería un problema personal, psicológico, de perfil psicológico sería eso, ¿no? Qué pena. Claro.
Qué pena que sucede eso en el Ecuador, porque en el Ecuador lo que más necesitamos es gente capaz, con amor a la patria, que trabaje, no quien esté pensando en no permitir el trabajo, porque eso es lo que le tiene al país en estas circunstancias. Por lo tanto, más bien es condenable lo que ha hecho el doctor Godoy, de habiendo iniciativas no haberlas puesto en conocimiento. Ahora, el doctor Godoy, evidentemente incómodo, molesto por su salida, me pregunto, con ese clima, ¿usted ve viable efectivamente que él acceda a tener esta reunión con la otra vocal, Yupanqui? Le veo realmente bastante complicado porque he hecho varios esfuerzos y él no quiere hablar, digamos, tiene un perfil de administración autocrático, arbitrario. Vale que sepa, por ejemplo, ¿no?, que el 31 de marzo se desvinculó a personal que labora directamente o que laboraba directamente conmigo sin consultarme, sin haberme notificado con anterioridad, sin avisarle absolutamente a nadie. Y eso tiene un objetivo, lo que usted dice, evitar que yo pueda producir todo lo que se ha producido y se le ha presentado al país, a los gremios de abogados, al movimiento de mujeres, a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, pues ahora con menos personal, con esa posición totalmente bloqueante y arbitraria, que es el perfil como ha manejado el Consejo de la Judicatura el doctor Godoy, yo veo complicado realmente, pero pues yo aspiro que esta decisión que yo tomé el día de hoy lo haga reflexionar. Si es que reflexiona en buena hora, caso contrario, el país tiene que saber que saldrá un reglamento sin estos elementos claves. Estos elementos claves que son paridad, que en el futuro seguramente el movimiento de mujeres lo va a reclamar y va a demandar la inconstitucionalidad de ese reglamento. Sin especialidad, los gremios de abogados van a demandar que no exista especialidad. Pero imagínese. Y claro, entonces andamos de tumbo en tumbo en vez de resolver las cosas desde el inicio. Así que lo del día de hoy más bien es un medio para decirle al doctor Godoy, sentémonos, conversemos, hablemos sobre esto, porque además por legitimidad de ese reglamento deberías él aspirar que salga al menos digamos que salga con los 3 votos de los que estamos, pues, claro, ¿no? ¿O será que él quiere repetir las votaciones que hacía el doctor Wilman Terán de con 2 votos sacar un reglamento para seleccionar jueces de garantías jurisdiccionales? Sería muy triste. Oiga, yo conozco un estudio de mediación que es muy bueno, no sé si será necesario, capaz. Sí, yo también creo mucho en la mediación. Bueno, pues pueden venir todos los mediadores a acercarse y plantearlo, ¿no? Habrá que buscar ahí de pronto quién puede ser, o si no, buscar a alguien, porque efectivamente lo que usted dice es clarísimo. Si se aprueba algo con esos vacíos, inconsistencias o cosas incluso inconstitucionales, no tiene sentido, es absurdo, porque efectivamente es una bola que va a dar vueltas y finalmente es un boomerang que va a golpearles de nuevo. Así que el panorama no se muestra muy halagüeño, que digamos. Con eso vamos concluyendo. Sí, bueno, pues yo aspiro, ¿no?, tocar una fibra de sensibilidad del doctor Mario Godoy y ver si es que podemos conversar el día miércoles. Yo le pedí que lo hagamos el día miércoles porque, bueno, hemos tenido de manera imprevista un feriado muy largo, no lo sabíamos, y yo tengo actividades de carácter personal que le había anunciado hace 15 días. Andrés, la ciudadanía conoce cómo yo he trabajado a lo largo de la vida, con responsabilidad. Yo creo que estamos en el grupo de gente que le queremos a este país y que queremos que las cosas se hagan bien para salir de las crisis. No importa quién esté sentado en las instituciones, lo que importa qué es lo que se hace. Pero, es importantísimo por eso mismo sentarse a dialogar. De mi parte, siempre abierta, siempre dispuesta, y en caso de que ya no sea posible, pues que quede bien clara en quién radica la responsabilidad. Bien, quiero agradecerle mucho, Solanda, por habernos aceptado esta conversación. Puedo dar testimonio de su rigurosidad, de su trabajo, de las ganas que le pone a cada cosa que hace. Eso es muy obvio y evidente a través del tiempo del desempeño que usted ha tenido en sus actividades públicas. Así que, bueno, veremos qué pasa. Hasta el miércoles hay ese plazo. Ojalá se dé, haya humo blanco y esto se supere. Ojalá que sea así. Gracias, Solanda, que tenga un buen feriado. A usted, Andrés, igualmente. Muchísimas gracias a través suyo también a toda la gente que nos escucha. Gracias, hasta luego. Bien, amigas, amigos, 18:30.
Les decía pues que de aquí nos vemos el próximo lunes, hay un feriado largo, así que desearles a todos que lo disfruten, que lo pasen bien, que aprovechen el tiempo libre, incluso planifiquen ese tiempo libre para que no estén ahí por gusto, sino que lo aprovechen. Actividad A, actividad B, actividad 3, y así van a llenarse y van a disfrutar mucho más de estos días de asueto. Es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.